Él fue delegado de violencia de género en Andalucía y después a nivel nacional, cuando tuvimos por la suerte de tener una ministra de Igualdad. Y ahora ha estado con ella ha estado con ella ahora en Ecuador, Colombia, en Ecuador, que acaba de venir de allí, y él estuvo en el tribunal de mi tesis, o sea que hacerle la pelota. Muchísimas gracias por venir. Él es una persona muy ocupada, aparte de trabajar en la Universidad de Granada. Viaja mucho, ahora ha estado en América Latina, en Argentina, en Ecuador, en Perú. Esta mañana ha estado en Albacete para deciros que es un honor tenerte aquí y que puedas estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Casilda. No, todo lo contrario, yo feliz de estar aquí en Jaén, donde resido, o por lo menos donde duermo, porque yo vivo aquí, vivo en Jaén. Yo llegué de forense aquí a Jaén en el año 88 y mi novia era de aquí, evidentemente. Y ya me casé, vivimos aquí, mis hijos son jienenses, es decir, que vivo aquí. En Jaén voy todos los días a Granada y cuando hay algún compromiso, alguna reunión internacional, pues tengo que viajar, y cuando no, pues tengo que ir todos los días a Granada porque soy profesor allí en la Universidad de Granada. Pero en cualquier caso, estoy feliz de estar en esta universidad que siento mía también, porque la he vivido y he colaborado en múltiples ocasiones con la Universidad de Jaén. Tengo grandes compañeros y compañeras en esta universidad y estar aquí además con Casilda y con Medicus Mundi pues me hace muchísima ilusión. Quiero pedir perdón a las cámaras por la sesión de la semana pasada en Granada, que no pude estar porque coincidió con el viaje a Argentina y a Ecuador, pero espero que con la de hoy pueda de alguna manera compensar esa situación. Y os agradezco a vosotras también y a vosotros el hecho de que una tarde de viernes, que suelen ser tardes dirigidas o dedicadas a otras cosas, pues estéis en un curso como este, estéis acercándoos a los temas relacionados con la igualdad, con su impacto sobre la salud, porque además creo que es fundamental que conozcamos esa referencia y esa repercusión de la violencia o de la desigualdad en la salud. Creo que la sociedad en general está un poco ciega ante el impacto que tienen todas las políticas de género o todo lo que debería tener de impacto las políticas de género en relación con la salud. Creo que es uno de los abordajes más necesitados y que sería más eficaz. Estamos invirtiendo mucho, por ejemplo, en violencia en relación con la respuesta jurídica y algo menos, pero también bastante en la social, y no se está invirtiendo apenas en salud. Y donde están las mujeres que sufren las consecuencias de la violencia es en salud, es en los hospitales, en las consultas, y allí no tenemos respuestas suficientes, y donde tenemos respuestas suficientes, que es en justicia, no tenemos a las mujeres que sufren la violencia, porque solo se denuncia un 20%. Pues eso quiere decir que las políticas de género pues tienen que dirigirse a la realidad, no a la que nos gustaría, sino a la que es, y tratar de transformarla a través de las diferentes acciones y los diferentes elementos que vayamos poniendo en marcha. De algo de eso vamos a hablar cuando se me ha pedido hablar de la coherencia y políticas de género. Vamos a tratar de explicar un poco, no tanto las políticas y analizarlas, que no soy jurista ni tengo mayor interés, ni creo que deba martirizaros en una tarde de viernes con ese tipo de análisis, sino que tengáis un poco la concepción, la idea de lo que deben ser las políticas, de lo que nos encontramos conforme ponemos en marcha políticas de género y de lo que debemos de buscar a través de ellas, ¿no? Que no solo debe ser, o adelanto, la solución de los elementos, los problemas puntuales que generan, sino un poco tratar de cambiar la realidad que da lugar a que haya ese tipo de problemas que necesitan políticas de género. Entonces, fijaos que la coherencia es un elemento clave en esta charla, como se ha pedido, porque hay dos componentes que son muy interesantes y que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar las políticas de género. Por una parte, la coordinación, la integración, la conexión entre ellas. Es decir, no podemos ver la realidad como la suma de elementos parciales, como la suma de elementos o de contextos aislados, ¿no? Sería como ver una foto pixelada, ¿no? Pues tú podrías ver las imágenes como si fueran una pintura impresionista, pues te captas la emoción, captas el sentido, captas el problema, cuando estamos hablando de problemas, ¿no? Pero tratar de poner soluciones a esa visión tan general, tan gruesa, tan difuminada, es complicado. Entonces, tenemos que entender la realidad no solo como la suma de cada una de las partes, sino como un todo, ¿no? Un todo que da lugar a esas partes, ¿no? Entonces, cuando se plantea en la psicología de la Gestalt, decía que el todo es mucho más que la suma de las partes, pues en este tipo de carácter social también tenemos que entender que la realidad es mucho más que la suma de las cuestiones, de los espacios, de los fragmentos de realidad que vamos viendo. Entonces,
La conexión es muy importante. Y luego otra que es fundamental es la coherencia, la consecuencia del significado de esas políticas. Las políticas tienen un porqué, que todo el mundo entiende. Hemos hecho una ley contra la violencia de género, hemos hecho una ley a favor de la salud sexual y reproductiva, hemos hecho una ley de igualdad, entonces, pues para conseguir igualdad, para conseguir una mayor salud sexual y reproductiva, para erradicar la violencia de género, pero también tienen que tener un porqué. Es decir, no solo el para qué se hacen, sino el por qué se hacen. Porque esa es una de las grandes claves. ¿Y de dónde partimos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué entendemos nosotros, qué entendemos nosotras por violencia de género? ¿O qué entendemos nosotras por violencia contra las mujeres? Quien entiende que es un problema doméstico familiar, en lugar de hacer una ley contra la violencia que sufren las mujeres, hace una ley de violencia doméstica. Y piensan que el problema es lo doméstico, la casa, la convivencia. Quien piensa que las personas del mismo sexo no se pueden casar, pues hace una ley que permita las uniones de hecho, pero no quieren que se llame matrimonio homosexual. Entonces, fijaos que el punto de partida es un punto muy importante a la hora de desarrollar estas políticas y a la hora de acercarnos a ellas para analizarlas y para cuestionarlas, para mejorarlas, no solo es criticarlas, sino para mejorarlas, puesto que nunca estamos en el punto y final, Pensar que siempre estamos en un momento evolutivo de la realidad y que tenemos que contribuir a esa transformación o a esa continuidad, ¿no? Entonces no estamos en el punto final. Y eso es muy importante porque cuando nos acercamos a políticas de género, si en general cualquier política viene marcada por estas referencias, cuando nos acercamos al concepto de género, hacia las políticas relacionadas con el género, es mucho más esencial, porque el género al final es lo que la cultura, la referencia general, y ahora veremos lo que entendemos por cultura, dice que es ser hombre y dice que es ser mujer. Básicamente, ser hombre o ser mujer es igual en cualquier parte del mundo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista cromosómico. Todos los hombres tenemos el cromosoma Y, tenemos la testosterona en nuestra sangre y somos igual, da igual que vivamos o que hayamos nacido en Sudáfrica, que hayamos nacido en Arabia, en España, en Argentina o en Japón. Ahora bien, ser hombre en Japón no es igual que ser hombre en España. Y ser hombre en España no es igual que ser hombre en Arabia Saudí, ni en Sudáfrica, ni en Argentina. Y ser mujer en España no es igual que ser mujer en Arabia, ni ser mujer en Japón, ni en Nueva Zelanda, ni en Ecuador. Entonces, esa forma de ser mujer por la que se te reconoce o por la que se te cuestiona, esa forma de ser hombre por la que se te reconoce como un buen hombre por la que se te cuestiona, es lo que viene marcando el género, esa construcción social y cultural que se basa en las ideas, los valores, las creencias, los elementos que forman parte de la cultura. Por lo tanto, cuando desarrollamos políticas de género, estamos desarrollando políticas desde lo que entendemos que es ser hombre, ser mujer, relaciones, etcétera, etcétera, y para que eso se mantenga según el modelo que consideramos que es ser hombre y ser mujer. ¿Por qué en España, por ejemplo, no había una ley contra la violencia de género? Porque se pensaba que esa violencia era un problema menor, se sigue pensando, social y culturalmente, y ahora veremos algunos datos, ¿no? Pero yo cuando vine aquí a Jaén y empecé a trabajar de médico forense, yo soy de Almería, cuando vine aquí, pues empecé a trabajar de médico forense y yo veía mucha gente que sufría lesiones, palizas, gente que se peleaba en un pub, jugando a fútbol, y tú los veías con sus lesiones, todos tenían, la mayoría hombres, tenían una actitud muy similar, ¿no? Ellos llegaban un día, siempre se citaban en días separados, porque si no seguían peleándose allí en la consulta, ¿no? Entonces citaban a uno, el cabrón que estaba allí con un... perdón. Luego le ponéis el pip, ¿no? El tío este que estaba allí con el cubata y pasó y me lo tiró y yo lo único que le dije fue que me tenía que pagar uno y el tío se volvió para mí, me pegó, me arrancó un botón de la camisa, pero yo no quiero el botón, yo quiero la camisa nueva, en fin, tú lo veías y bien, luego venía al día siguiente el otro y el capullo que estaba en medio, perdón, pip, que estaba allí con el cubata y encima todo se me dio con el vaso así, me echó el cubata encima, total, todo ese tipo de cosas y tú los veías bien, normal. Luego ya yo valoraba las lesiones, veía la intencionalidad, la posición, etcétera, etcétera, y luego ya el juez o la jueza decidiría. Pero cuando venía una mujer maltratada, en el año 88, sin sensibilidad, sin concienciación, sin recursos, sin nada, venían con lesiones muy graves. Le pegaban unas palizas para que ella hubiera cuestionado y se hubiera enfrentado a todo el sistema, a toda la presión social y haber acudido a poner una denuncia para que la viera el forense, pues imaginaros cómo llegaban. Y llegaban y lo primero que te decían era, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Entonces, eso fue lo que a mí me dejó en shock, ¿no? Ostras, ¿cómo que te pega lo normal alguien? Y además que sea tu marido, con el que se supone que tiene una relación de afecto, de amor,
de cariño, ¿no? Pues esa normalidad en la violencia es la que la cultura crea, entendiendo que fue una parte de lo que un hombre puede hacer cuando su mujer, según él, y tomando como referencia las pautas culturales machistas, cree que ha hecho mal y por lo tanto tiene que corregir o tiene que castigar. Si lo hace mal un poquito, pues entonces corrijo, si lo hace mal mucho, pues castigo. Entonces, esas construcciones son las que de alguna manera definen y por lo tanto las políticas que se ponen en marcha, dependiendo de lo que tú consideres que es lo que está pasando, pues son de un tipo o de otro. Por lo tanto, cultura y género es una doble relación, porque luego afecta la cultura del macro y el género va afectando a cada una de las personas, porque todos tenemos el género, es decir, nos comportamos los hombres como hombres según nuestro modelo, pero cada uno lo hace de una manera distinta. Y las mujeres os comportáis como mujeres según el modelo, pero os comportáis, tenéis margen para comportaros de manera diferente. Por eso no todos los hombres se comportan de la misma manera, ni todos los hombres son maltratadores, etcétera, etcétera. Pero siempre dentro del marco, porque si te sales ya eres un mal hombre, ya eres una mala mujer, ya no se te reconoce como tal y te cuestionan por ser cualquier cosa menos ese hombre o esa mujer. Y fijaos que cuando hablamos de esa vinculación, cuando pensamos en cultura, hay una tendencia a pensar en la expresión cultural. Y cuando hablamos de la cultura, ¿qué es la cultura? Pues la literatura, la música, la escultura, la pintura. No, eso es parte de la cultura, eso es la expresión de la cultura. La cultura básicamente, como definió Matrilli y tantos otros autores, es conocimiento. Lo que nos hace ser como somos, las pautas, las referencias, no la pintura, que es lo que a partir de los sentimientos que tenemos al ser como somos, pues la expresamos de diferentes formas. Pero la cultura es eso, la capacidad de acumular ideas, inventos entre generaciones que vamos integrando, aquello que nos sirve para convivir según el modelo de convivencia, lo vamos integrando y lo que no nos sirve lo vamos dejando. Entonces, esa forma de articularnos a través de un conocimiento, de unos elementos que vamos incorporando, es la cultura. Franz de Waal, que es un genetista, lo hace todavía con mucho más reducido. Fijaros que él dice, hay dos tipos de conocimiento. Uno, lo que es la genética, que nos va transmitiendo información a través de los genes, y luego la interacción de lo que somos biológicamente, psicológicamente con el ambiente, es lo que forma parte de la cultura. Es decir, todo lo que es la expansión no genética de costumbres e información sería para Franz de Waal la cultura. En definitiva, conocimiento. Entonces, quedaros en la mente con la idea de que cultura es conocimiento. Son pautas, referencias, elementos que forman parte de ese espacio de convivencia y que nos llevan a ser como somos, según ese modelo, desarrollamos una identidad y a relacionarnos a partir de esa identidad. Y fijaos que Franz de Waal dice que esa información, ese conocimiento, es un conocimiento que adquirimos de otras personas. La cultura se adquiere conforme convives en ese espacio donde ese conocimiento está integrado. Por lo tanto, si yo con mi genética, que nací en Serón, un pueblo de Almería, hubiera nacido en Tokio, mi misma genética, mi misma testosterona, mis mismas cosas, harían de mí un hombre totalmente diferente. No me habrían salido en ningún momento los ojos achinados, porque eso no lo consigue la cultura, pero por lo demás sería un japonesillo con aspecto, digamos, de occidental. Entonces, eso es lo que de alguna manera influye en la relación y en la convivencia y lo vamos captando de manera inconsciente, no solo a través de una transmisión formal de referencia, de elementos, sino que eso lo vamos captando por el hecho de convivir en ese contexto y en ese ambiente. Y fijaos que, por lo tanto, destaca que es una actitud social, que una persona cuando se han encontrado pequeños salvajes, ¿no?, en la selva o en sitios muy aislados, no tienen esa capacidad de recibir conocimiento de otras personas y por lo tanto se quedan aculturizados, no tienen cultura. De hecho, aquí en Andújar hubo un niño que vivió con los lobos mucho tiempo y cuando lo encontraron era prácticamente un lobillo, ¿no? Se comportaba como los lobos siendo humano, porque había vivido solo, sin contacto con otras personas. Entonces, es una actitud social, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer un resumen. Si hemos dicho que la cultura es conocimiento, el conocimiento es una actitud social que aprendemos de otras personas y la sociedad somos hombres y mujeres, ¿no? Pues podemos concluir que no tenemos cultura, que realmente nos están engañando porque estamos tomando como cultura de lo común, de lo conjunto, aquello que hombres y mujeres la sociedad aporta, cuando en realidad la referencia cultural
lo que es el conocimiento que nos permite desarrollar la identidad y relacionarnos a partir de ella sobre las referencias y las pautas que se establecen, es lo que los hombres han considerado que debe ser lo correcto para desarrollar la identidad y para relacionarnos. La cultura realmente es una hemicultura, puesto que lo que las mujeres han experimentado a lo largo de la historia, lo que ellas han percibido, lo que ellas han vivido, no ha sido incorporado al elemento común de la cultura, a ese conocimiento que nos lleva a hacer y a ser de una manera determinada según esas referencias. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que ha hecho ese modelo es construir una estructura jerarquizada sobre la referencia de los hombres. De manera que los hombres han tomado lo suyo o lo que ellos han considerado como referencia y a partir de ahí han ido incorporando distintos elementos según los contextos sociales y culturales. Por ejemplo, en España lo que más se considera en cuanto a reconocimiento según la referencia cultural que tenemos, pues sería un hombre blanco, heterosexual, casado, con hijos e hijas, de nivel sociocultural o estatus económico alto. A ti te presenta una persona de ese tipo y la gente tiene respeto, lo respeta, o es que es un arquitecto muy conocido, o es el juez, o es tal. Entonces eso ya te da a ti una serie de valores. Si tú vas cambiando elementos de esa construcción, si tú dices, bueno, hombre, casado, con hijos, nivel económico alto, homosexual, ya para un sector de la sociedad pierde reconocimiento. Si dice hombre, heterosexual, casado, con hijos, rico, negro, baja. Y conforme vaya metiendo elementos, va bajando. Y cuando en lugar de decir heterosexual, casado, hijo, tal, rico, mujer, baja. Entonces, esos elementos permiten que la propia desigualdad, el pensar que hay cosas que valen más que otras, genera una construcción cultural que es jerarquizada y por lo tanto desigual. Y quien está arriba, en una posición de arriba, no le interesa dialogar. Porque si dialoga puede ser que no tenga razón. Utiliza poder, utiliza su posición de poder para resolver las cosas. Porque desde su posición de poder puede influir. Cuando un hombre, los maltratadores, yo he visto muchos, pues dice, sí, yo le pego a mi mujer, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. Entonces fijaos cómo él entiende que la posición de la mujer no es que opina diferente a mí, no es que tengamos distintos criterios, no es que no nos ponemos de acuerdo, no, me lleva la contraria. Y se legitima en la contraria, en esa posición. Y entonces en lugar de cuando la mujer tiene algún problema que no se ponen de acuerdo en algo, pues en lugar de decir, bueno, vamos a sentar, venga, vamos a tranquilizarnos, lo hablamos y vamos a ver, o vamos a hacer ahora esto y la próxima vez hacemos lo que yo digo, y, no sé, cualquier tipo de negociación o razonamiento. Ellos al contrario van generando más follón, van insultando, es que tú te acuerdas, es que no hace nada más que lo otro, es que te igual, es que es una mala mujer, es que acuérdate que el día que hiciste es que te igual, y llega un momento y dices, hasta aquí hemos llegado. O te callas o te parto la boca. Y actúan así. Y evidentemente actúan con violencia. Porque van subiendo el conflicto hasta que tienen la posibilidad de utilizar algo que su posición de poder permite utilizar. Entonces, eso que pasa con los maltratadores lo vemos a otros niveles de la sociedad, una empresa con un empresario con un trabajador, o una relación internacional con un país más débil, o una comunidad que se quiere independizar y utilizan las posiciones de poder desde los dos lados. Entonces, todo ese modelo machista de resolución de conflictos forma parte de esa construcción jerarquizada de la sociedad, porque se toma lo masculino como universal, como que es el modelo, la referencia adecuada, y lo femenino como lo particular. Lo femenino vale mucho para lo doméstico, para el cuidado, para el afecto, pero no se ve como un elemento positivo ni siquiera para los hombres, ¿no? Que eso de que los hombres seamos sensibles o que lloremos, pues siempre genera muchas dudas, ¿no? Entonces, esa situación es la que permite, a través de las leyes, de las normas, generar cambios, transformarlas, pero tenemos que tener en cuenta que la construcción sobre la que pretendemos actuar y desde la que pensamos incidir con las diferentes normativas, se van a encontrar con esa construcción que va más allá del contexto puntual de que haya desigualdad, de que haya brecha salarial, de que haya mayor pobreza en las mujeres o cualquier otra situación, sino que forma parte de un conjunto, de una sociedad, de una cultura que ha creado esa referencia y que además, para disimular esa construcción que claramente es injusta, tú cuando lo analices esto es injusto, no es normal que las mujeres por el mismo trabajo cobren menos, no es normal que resulta que cuando haya que dejar el trabajo o hacer jornada partida para cualquier cosa, que el 90% sean mujeres.
No es normal que la violencia de género sea una cuestión invisibilizada que se denuncia solo el 20%, no es normal. Entonces, ¿cómo es normal? ¿Por qué se hace normal? ¿Por qué una mujer llega a decir mi marido me pega lo normal? Pues porque la desigualdad es la propia normalidad, pero la construcción social es pensar, tener la idea de que existe una normalidad, de que después hay un espacio así que se llama desigualdad, donde las mujeres, verdad, que a veces pues cobran menos, que a veces están sobrecargadas de trabajo porque trabajan en casa y fuera, que a veces son discriminadas, vale, eso es la desigualdad. Y luego al fondo del pasillo, allí a lo lejos, está el machismo, donde ya no es que esté discriminada, es que ya le pegan, ya es que han asesinado a una mujer, ya es que es como una especie de exceso, ¿no? Ya el machismo no va más, ¿no? Y eso es una trampa, porque cuando hemos dicho que la construcción de la sociedad está basada en una cultura que establece lo masculino como universal y que a partir de ahí va jerarquizando, siempre con la referencia masculina por encima, al final lo que tenemos es que la propia normalidad es el machismo, porque es la desigualdad, es la construcción de las relaciones, de las referencias, de manera desigual, tomando con lo masculino, lo de los hombres, como referencia. Y a partir de ahí hay situaciones de más machismo y situaciones de mucho más machismo. Pero todo es machismo, todo es desigualdad. Y frente a eso es frente a lo que nos enfrentamos, cuando desarrollamos leyes, cuando desarrollamos políticas, y ante esas leyes veremos que hay una reacción por parte de quien ocupa posiciones de poder, porque al final no podemos olvidarnos de que esa desigualdad no es, es que es verdad que no nos dimos cuenta ayer en el Neolítico y nos equivocamos, deberíamos haber hecho las cosas de otra forma. No, no, no. Es una construcción consciente de poder. Quien está arriba tiene ventajas y por lo tanto quiere estar arriba. Ninguna revolución de las que ha habido a lo largo de la historia ha cuestionado el machismo, salvo el feminismo. Pero todas las revoluciones lideradas por hombres en contra de la injusticia, de la esclavitud, de la tiranía, todo eso siempre ha sido protagonizado y liderado por hombres, pero nunca se han rebelado frente a la desigualdad porque era una situación de poder y de privilegios que a ellos les venía bien. Entonces, tenemos que hacerlo desde la respuesta social, a través de ese conocimiento que vamos adquiriendo de lo que es la desigualdad, y tenemos que combatirlo. Por lo tanto, si analizamos las políticas de género desde esa perspectiva que significaban cohesión, conexión entre las distintas políticas y coherencia con el planteamiento ideológico o de valores o de ideas que se tienen, y analizamos qué pasó antes de 2004, en los últimos años, porque no nos vamos a ir muy atrás, ¿no? Pues las políticas de género antes de 2004 no existían, básicamente no existían. Podemos decir que la ley de aborto, en la primera legislatura del Partido Socialista, pues ya se acercaban, ¿no? Pero como una construcción así fuerte tal, realmente no existían, ¿no? Entonces, esa situación a partir de 2004 cambia, ¿no? Y a partir de 2004 empezamos con la Ley de Violencia de Género, como grandes normas, ¿no?, que se pusieron en marcha, el matrimonio igualitario, la Ley de Igualdad y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en distintos años fueron desarrollándose. Entonces vemos que a partir de 2004 aparecen leyes, aparecen políticas que desde una perspectiva de género empiezan a abordar consecuencias de la desigualdad, consecuencias del machismo, consecuencias del patriarcado, del androcentrismo, como queráis llamarlo, pero básicamente es el machismo. Entonces, esas consecuencias que existían porque había mujeres que sufrían violencia de género y no tenían respuesta, mi marido me pega lo normal, hoy siguen diciéndolo, porque la cultura sigue condicionando esa situación. No había posibilidad de formalizar las parejas en términos de matrimonio del mismo sexo porque no podían ser matrimonio, la clave estaba en que no podían ser matrimonio, que fueran cualquier otra cosa menos matrimonio, porque es cuestionar su modelo de sociedad y sus elementos, los valores, las ideas, los factores relacionados con las creencias que se vinculan a esa construcción. Y por supuesto, todas las desigualdades que existían en todos los ámbitos que la Ley de Igualdad pretende un poco asumir, pues no asumir para modificar, pues tampoco se consideran, y mucho menos la salud sexual y reproductiva, que es la clave, y luego la posibilidad de llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo en embarazos no deseados, no como se plantea, como un ataque a cualquier cosa, o como si fuera una especie de hobby, ¿no? Siempre es un poco de evaluar la política. Pero fijaos que estamos tocando elementos que están muy enraizados con esa construcción de la cultura sobre el valor de la familia, sobre el valor del hombre como referencia y la mujer sometida a él o vinculada a él. Entonces todo eso era un poco lo que con estas normas
no solo se pretende resolver los problemas puntuales, sino también modificar de alguna manera. Y la clave, cuando hablamos de coherencia en las políticas de género, que es lo que hemos dicho antes, no solo hacer políticas, es que esas políticas deben girar alrededor de la referencia a género, es decir, sobre esa construcción cultural que da lugar a esas manifestaciones que pretendemos resolver con las leyes. No podemos verlas fragmentadas. Es verdad que cada ley, que cada política aborda una situación, pero tienen que estar, si hay coherencia, tienen que estar interconectadas, tienen que estar conectadas y cohesionadas con el planteamiento que se está pretendiendo hacer. Por eso, aunque cada una gira alrededor de un espacio con sus elementos específicos, hay interconexiones entre ellas, porque forman parte de esa construcción que es el género y que debe de ser tratada, asumida, abordada con esas políticas. ¿Por qué? Porque la verdadera coherencia la conseguimos sobre estos tres elementos. En primer lugar, tener perspectiva de dónde venimos, es decir, la motivación para hacer esa ley, no lo que queremos conseguir, que eso se puede plantear cualquiera, ¿no? Pues si hay violencia, pues que no haya violencia, pues si no se pueden casar, pues que se casen, ¿no? Pero eso tiene que venir de una parte que es la motivación y hacerlo con una visión crítica de esa realidad para alcanzar la igualdad, no como cuestión formal, sino como valor, como principio, como elemento que nos ayude a actuar, porque la libertad no es estar fuera de prisión. La libertad es un sentimiento, un valor que tenemos y que nos lleva a actuar. En nombre de la libertad, en nombre de la justicia, en nombre de la dignidad, y no hace falta que estemos en prisión para pensar, tú puedes estar en prisión y sentir que eres una persona libre, pero que has cometido un delito y que tienes que estar allí. Y al contrario, el hecho de estar fuera, a veces, en circunstancias determinadas, puede ser que no seas libre, no te sientas libre, ¿no? Entonces, esos valores tenemos que tenerlo en cuenta, la perspectiva para alcanzar la igualdad, y luego con el ánimo, muy importante, cuando hablamos de políticas de género, transformador. Las políticas de género nunca vienen a gestionar la realidad, la gestionan, sino vienen a transformarla, porque tenemos que romper con las causas que dan lugar a que haya políticas que se necesiten para resolver los problemas que se generan a partir de la desigualdad de ese machismo. Entonces, esas tres referencias, por resumirlo de alguna manera, son las que nos darían la coherencia en las políticas de género. Es decir, que haya conexión, por supuesto, porque si no sería como una especie de eso de brochazos sueltos, pero que además de conexión se integren sobre la perspectiva de género en cuanto al por qué y al para qué, en el objetivo de la igualdad como valor, no como igualación, eso es una parte, pero no es el objetivo último, y luego el elemento importante transformador de la sociedad. Y fijaos que cuando analizamos los homicidios por violencia de género, bueno, pues han ido disminuyendo. Ahí no se percibe muy bien, pero en términos absolutos, cuando comparamos el periodo anterior a la ley, que ahí no aparecen, porque ya son muchos años, 2003, 2004, esa parte se han disminuido aproximadamente un 20% los homicidios en violencia de género, a pesar de que seguimos sufriendo ese terrible impacto de la violencia en forma de homicidios, pero hemos disminuido en un 20-30%, y si lo ponemos en relación en tasa, es decir, el número de mujeres maltratadas, poner en relación la tasa de homicidio y el número de mujeres maltratadas, el porcentaje de descenso está alrededor del 40%. Luego la ley va trabajando, va cambiando cosas, va modificando, a pesar de que hay reacciones que vamos a ver, pero en la expresión más grave, pues de alguna manera muestra el resultado que es positivo. Y por ejemplo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de 2010, pues también, tanto que se decía que la ley que iban a aumentar los abortos, que las mujeres iban a abortar los fines de semana porque estaban aburridas, y de esas cosas tan ligeras que se decían en contra de la ley, al final protege mucho más la vida que no las otras circunstancias donde no se entiende la salud sexual ni reproductiva, sino que se olvida eso y se deja como si no existiera el problema. Entonces, vemos cómo las leyes ayudan y sirven para transformar la realidad, porque tienen un componente simbólico que hace que la gente tome conciencia del problema, no solo como manifestación. Cuando yo voy en el coche y veo 120, no se puede pasar de 120, no es solo que me ponen un límite y que me pueden multar, es que cuando se sanciona eso es porque alguien entiende que ir a más de 120 es peligroso. Y cuanto más rápido vaya, más grave, porque la sanción es más grave. Entonces, al final, el elemento simbólico de las leyes y de las políticas es muy importante
porque nos ayudan a tomar conciencia sobre la delimitación de la realidad, sobre la definición de la realidad, no solo cuando has cometido un delito, cuando has saltado o has quebrado la norma. Entonces, vemos que el componente doble que hablábamos de la cultura y del género en cuanto a identidad forma parte, y eso es lo que a veces resulta tan complicado a la hora de valorar las políticas de igualdad, las políticas de género, pues resulta a veces complicado. ¿Por qué? Porque las conductas individuales nacidas de una identidad marcada por la cultura van a ser difíciles de modificar porque forman parte de la esencia de esa identidad. Porque tú crees que tú como hombre estás haciendo bien las cosas, aún reconociendo que el resultado es delictivo y está mal. De hecho, la mayoría de los homicidas en violencia de género se entregan voluntariamente. El 75% se entrega voluntariamente y un 20% se suicida, porque ellos asumen la consecuencia de sus actos y asumen que matar a la mujer suponen 20 años de cárcel, y lo hacen. Es un crimen moral, no se hace para conseguir nada material a cambio, no es un crimen instrumental, es moral. ¿Por qué? Porque defiende tus ideas, tus valores, tu posición ante el enfrentamiento, el conflicto que has tenido con la mujer. Es como un terrorista suicida. Se suicida y sabe que se va a suicidar, pero para defender sus creencias, sus valores, etcétera, etcétera. Entonces, un criminal de género es lo más parecido a un terrorista suicida. Mata y luego se entrega, porque asume esa consecuencia. De hecho, una vez estuve con uno de ellos, he entrevistado a muchos, ¿no? Uno de ellos en prisión, condenado por matar a la mujer, y hablando con él, de repente se para y me dice: no se confunda usted conmigo, ¿eh? Yo he matado a mi mujer, pero no soy ningún delincuente. Entonces, veis cómo para él la actuación es una actuación moral, ha hecho lo que tenía que hacer, pero no se considera un delincuente, una persona que podría hacer cualquier acto delictivo, no solo ese. Y de hecho se caracterizan porque en prisión son de los que mejor comportamiento tienen y tal cual, porque ellos están allí por lo que han hecho allí, pero no tienen ninguna crítica frente a construcción cultural ni a la desigualdad social, no, ellos están por lo que están, ¿no? Entonces, esa situación es lo que hace complicada o lo que hace difícil el que podamos ir transformando la realidad, porque al final la realidad se tiene que transformar con el cambio individual. Y el cambio individual es muy difícil cuando la cultura te está diciendo que lo que tienes que hacer es comportarte como se espera de ti, como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, eso hace que nos encontremos con esa dificultad, pero no es óbice ni es un elemento para no hacer, sino todo lo contrario, para que las políticas tengan en cuenta esa dificultad, porque si no, insisto, gestionamos la realidad, pero no la transformamos, y entonces a la larga fracasaríamos, porque también es adaptativa la forma de ejercer la violencia, la forma de ejercer el control sobre las mujeres, la forma de mantener la referencia de la cultura como parte de esa normalidad social. Por lo tanto, no hay neutralidad, no basta con decir, no, pues esto déjalo que sea así, o ya tenemos una ley para esto, o yo no soy maltratador, o yo no soy machista, ¿no? Ese tipo de elementos que nos sitúan lejos del problema, o lejos de la realidad que da lugar al problema, ¿no? Eso no existe, porque si no hacemos algo por cambiar la realidad que tenemos, estamos haciendo para que continúe. Y cuando hablamos de políticas de género, es decir, la necesidad de abordar las consecuencias de esa desigualdad cultural, estamos hablando de mujeres que sufren violencia, de mujeres que sufren agresiones sexuales, de mujeres que son discriminadas en el trabajo, de mujeres que son sometidas por su marido, de todas las consecuencias negativas que tenemos en la sociedad y que están afectando todos los días a las mujeres, todos los días. El acoso en la universidad pues está por encima del 22%. Chicas como vosotras que sufren acoso. Yo estoy el director de la Unidad de Igualdad de Granada. Vemos compañeras vuestras que sufren acoso por profesores, por alumnos, y lo pasan muy mal. Y son situaciones terribles para muchas de ellas, ¿no? Sufren violencia de género en la universidad por otros compañeros con los que están saliendo o por sus parejas que no forman parte de la universidad. Pero estamos hablando de aproximadamente un 6% de las alumnas de la universidad, también las de Jaén. Y eso está sucediendo en una aparente normalidad, mirando para otro lado, y con políticas que se están poniendo en marcha, pero no siempre son suficientes. De hecho, cuando ahora nos enfrentamos a la violencia de género, pues hace muy poquito se aprobó un pacto de Estado que debería haber sido contra el machismo, pero ha sido contra la violencia de género. Lo habéis oído, ¿no? Se aprobó hace un mes escasamente, ¿no? Pues fijaos qué forma de tratar tan diferente el tema de la violencia de género, porque cuando hay los atentados terroristas, como pasó la primera vez allí en Francia, se van
en aquella época Hollande con Obama, y hablan de actuar contra el yihadismo. Pero, en cambio, cuando hablamos de la violencia de género, se dice contra el machista, o contra el caso, o contra el homicida, ¿no? Y vemos que en España, que se han hecho 2 pactos de Estado, uno contra el terrorismo de ETA, otro contra el terrorismo yihadista, se habla de pacto de Estado contra el terrorismo, no contra el atentado terrorista o la violencia terrorista. Entonces, fijaos cómo, de manera inconsciente o consciente, el problema se sitúa a una distinta dimensión. Y la política falla. Porque si tú diriges una política contra la violencia de género, estás dejando un espacio de normalidad cultural que da lugar a esa violencia de género sin abordar. Y estás poniendo el freno, el límite, cuando ya estás en situaciones que un criminal moral no va a, o ante ellas no se va a detener. Porque luego se entrega o se suicida. Entonces, luego lo vemos en el resultado, y ya os pondré algún ejemplo. Pero lo importante es que entendáis que para abordar con una política de género adecuadamente el problema, no podemos irnos al límite donde empieza a ser problema, porque el límite donde empieza a ser problema es un límite condicionado y caracterizado por lo que esa sociedad, que está influida por esa construcción cultural, piensa que es un problema, y eso siempre es tarde. Y el ejemplo más claro es lo que hablaba antes: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Entonces, cuando tú crees que el hecho de que te esté pegando tu marido es normal, llegará un momento, sin que tú seas consciente, porque cuando yo le preguntaba a esas mujeres, ¿no?, ¿y qué es lo normal? La pregunta siguiente, ¿no? Me pega lo normal, y dice, ¿y qué es lo normal? Porque cuando te encuentras con una persona que tiene una dependencia, por ejemplo el alcohólico, dice, ¿usted bebe? Y dice, lo normal. Entonces le pregunta, ¿y qué es lo normal? Pues dice, pues 3 litros de vino, 2 de cerveza, 2 de coñac. Y dice, eso no es normal. Pero para él es normal. Pero empezó con un trago de vino, hace 15 años. Y poco a poco ha ido normalizando una cantidad mayor. Y en violencia pasa igual. ¿Qué es lo normal? Lo normal al principio, te lo decían ellas, fue un empujón, fue un bofetón, después fueron 2, después un puñetazo y una patada, y fue normalizando cada vez más cantidad de violencia. Hasta el punto de que el agresor va culpabilizándolo, te pego porque era una mala mujer, porque mira que haces las cosas mal, porque me llevas la contraria, porque te dije que no fuera a tal sitio y fuiste, porque te dije que no llamara a tu madre y la llamaste. Siempre tiene una razón, y además le echan la culpa a ella. Es más, muchas mujeres te dicen, mi marido me pega, pero por lo menos le importo. Como diciendo, no, es que como me corrige para que sea una buena esposa, madre, ama de casa, pues en el fondo quiere que sea mejor, y él lo que hace es intentar que yo sea mejor. Entonces, son construcciones culturales para normalizar la violencia, pensando que hay causas para que esa violencia se pueda ejercer. Y una mujer también, os pongo otro ejemplo de la realidad, una vez una mujer mayor se me acercó y me dice, nada, me ha gustado mucho su conferencia, al final de una conferencia, nada, me ha gustado a mí porque este tema, y de pronto se queda así como muy parada y me dice, no vaya a pensar usted que yo estoy aquí porque mi marido me maltrata, me pega. Digo, no, señora, yo verdad que no pienso nada. No, yo quiero que le quede a usted muy claro que a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y me dice, claro, que yo tampoco le da motivo. Entonces, fijaros lo que es la construcción cultural. Si tú eres una buena esposa, madre, ama de casa, no te va a pasar nada. Solamente le pasa a las malas madres, a las malas esposas, a las malas amas de casa. Entonces, es una construcción cultural que a ti te llega a hacer creer que si te pega tu marido es porque tú has hecho algo malo. Porque es lo que te dice la cultura, lo que te enseñan como mujer. Y eso hace que, por ejemplo, en la macroencuesta 2015, la última que se ha hecho, es decir, el estudio sociológico de toda la situación de la violencia en España, no solo la que se denuncia, pues hay un 21% de mujeres que no denuncian sufriendo violencia, reconocen que son violencia, pero no denuncian por vergüenza, porque sienten vergüenza. ¿Y por qué siente vergüenza una mujer de denunciar al marido y no siente vergüenza de denunciar al vecino, si le pega al vecino? Pues porque la cultura ha dicho que las mujeres que sufren violencia son malas mujeres, malas esposas, malas madres, malas amas de casa. Si yo denuncio, estoy diciendo, hola, soy una mala mujer, soy una mala esposa, soy una mala madre, porque mi marido me ha pegado. Entonces, esas son las construcciones tramposas que te retienen en la violencia y que a partir de retenerte en la violencia en los primeros momentos ya te van hundiendo psicológicamente, emocionalmente, a través de todo el impacto que genera esa violencia. Luego, al final vemos cómo la propia respuesta ante una violencia, ojo que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando, en España, ¿a cuántas personas creéis que matan al año? 60. No, todas las, esos son de violencia de género.
en general. Todos los homicidios, todas las violencias. ¿Cuántos? ¿1000? Bueno, 300 personas. Es de los países donde tenemos una tasa de criminalidad más baja de Europa y del planeta, ¿no? 300 personas. Pues de esas 300 personas, 60 cada año son mujeres asesinadas en el contexto de una relación de pareja. 60. Es decir, ningún grupo criminal, ni los más malos de todos, tienen 60 homicidios al año. Dedicándose a eso, dedicándose a matar y a que los maten. Pues ninguno sufre 60 bajas. Si mataran 60 personas de cualquier grupo definido, 60 taxistas, 60 joyeros, 70 periodistas, 60 repartidores de telepizza, 60 lo que fuera, habría una revolución. En este país habría una revolución. Que 60 personas de un mismo grupo sistemáticamente fueran asesinadas, habría una revolución. Que asesinen a 60 mujeres cada año, desde la normalidad, porque ninguno de estos asesinos eran criminales, ni eran delincuentes, ni formaban parte de grupos de mafia, nada, hombres normales. Pues eso no genera el más mínimo rechazo, salvo en lo emocional. Han matado a una mujer, minuto de silencio, todo eso sí, pero nada más. Porque si no, habríamos cambiado mucho más esa realidad. Y por eso necesitamos políticas, porque ya la sociedad en sí no va a cambiar la realidad porque forma parte de ella. Es que te están diciendo que estas cosas son así. Y cuando han asesinado, pues no es que digan que está bien asesinado, pero la cultura tiene sus argumentos para no pensar que esto es un problema. Y dicen, ¿han asesinado a una mujer? Pues estaría borracho, estaría drogado, estaría loco. Y ya está. Son los mitos que hay alrededor del asesino, ¿no? Entonces, eso forma parte de esa realidad y hace que las políticas no sean especialmente... o que las políticas tengan que trabajar sobre esa realidad, ¿no? Y por lo tanto no son todo lo eficaces que en principio se podría pensar si hubiera elementos ajenos a la propia realidad. Esto es lo que el CIS, todos los meses, saca un barómetro, ¿no? Y dicen, ¿cuáles son los problemas más graves que existen en España? Pues la economía, el paro, ahora la independencia de Cataluña. Bueno, que asesinen a 60 mujeres todos los años y que maltraten a 600.000, que es lo que nos dicen los estudios sociológicos. ¿A qué porcentaje de población creéis que le parece esto grave? Muy poco. 60 homicidios, 600.000, es un problema grave para el 1,7% de la población. Pues de esto hablamos. De esto hablamos. De una cultura que genera personas, en este caso hombres, con una identidad que lleva a entender que la violencia es normal, que le dicen a la mujer que si te pega a tu marido es normal, porque la cultura manda mensajes a hombres y a mujeres para que formen parte de ese mismo grupo, de ese mismo entorno, de ese mismo contexto, y eso va creciendo hasta que llega al homicidio. Y luego cuando llega el homicidio, pues, estaba borracho, estaba loco, tal. Entonces son las cosas que hacen que no haya reacción y por lo tanto que las políticas sean mucho más necesarias porque tenemos que transformar a esta sociedad. No solo gestionar los resultados de la desigualdad, sino que tenemos que ir trabajando sobre esto. No puede ser normal que asesinen a 60 mujeres todos los años, desde la normalidad, y que solo sea grave para el 1,7%. No puede ser. Eso es inaceptable como sociedad. Eso es inaceptable. Y encima de todo tenemos la reacción frente a las políticas de género, que es el machismo y ahora la estrategia del post-machismo. Pues machismo es el machismo, no es una superación del machismo, pero es una estrategia que viene a continuar con la estrategia que han hecho los hombres siempre, que es cambiar para seguir igual. Es decir, los hombres y la cultura ha hecho que los hombres cambiemos, pero son cambios adaptativos. Nos vamos adaptando al nuevo contexto. Cuando las mujeres cambiáis, cuando las mujeres exigís, cuando las mujeres decís no estoy dispuesta a, los hombres intentamos adaptarnos, pero sin renunciar a la posición de poder. Los hombres de hoy día, fijaros, en vuestra universidad, en las relaciones, en vuestros primos, vuestros tíos. Fijaros que hemos cambiado mucho, no nos parecemos en nada a los hombres de hace 20 años, a los de hace 50, a los de hace 100, nada, ni en la ropa, ni en las cosas, ni cómo nos movemos, ni en el cuidado con los niños, pero todos, los de hace 100, los de hace 50, los de hace 20 y los de hoy, siguen teniendo esa posición de referencia y la capacidad de utilizar la violencia como algo normal, etcétera, etcétera. Siguen ocupando los puestos directivos en las empresas, siguen ocupando las cátedras en las universidades, siguen ocupando los puestos más relevantes en la política, siguen como estaban, aunque ahora hay más mujeres, aunque tal igual. Pero ellos siguen manteniendo esos espacios de poder
y sobre todo a nivel individual, ¿no? Entonces vemos como el posmachismo lo que pretende es que se mantengan las referencias de siempre, pero juega con una estrategia diferente. ¿Cuál es la estrategia? La confusión. Porque lo que quiere es que la gente no mire al problema y que si lo mira que vea solamente la parte superficial, lo evidente, han matado a una mujer, vale, entonces ante eso no lo puede negar, pero dice lo que estaba loco, lo que ella habrá hecho algo, en fin, y cuando hablan de la violencia de género dice el 80% de denuncias falsas, que lo habréis oído, la denuncia falsa, bueno, pues eso es una cantidad, y ya de repente se han quitado el problema de la violencia de género. Si todavía hay alguien que dice, no, pero es que a pesar del 80% eso habrá que verlo, no se está muy seguro, además el Consejo General del Poder Judicial dice, la Fiscalía, que son el 0,018%, dice, vale, es que todas las violencias son importantes, porque las mujeres también maltratan, y también es importante la violencia contra los niños, y la violencia contra los ancianos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer una ley solo para las mujeres? Pues porque es la única violencia construida desde la normalidad a través de las referencias culturales. ¿Por qué hace falta abordar medidas o desarrollar políticas para abordar las medidas específicas? Porque lo hemos dicho, porque la clave está en el por qué y el para qué. Y si tú tienes unas circunstancias específicas distintas a otras violencias, tendrás que abordar esa violencia con sus características específicas, no mezclar los resultados, porque todas las violencias acaban en el mismo lugar, todas. Acaban en una lesión física, en una lesión psíquica, en una agresión sexual o lesión sexual o en la muerte. No hay otro destino para la violencia. Da igual que sea terrorista, racista, mafiosa, narcotraficante, da igual. Ese es el resultado. Ahora, ¿qué diferencia las violencias? El origen, el por qué y el para qué se recurre a esa violencia y desde qué posición se hace. Esa es la clave, entender esas diferencias. Entonces, no se puede mezclar la violencia de género, que termina en el mismo lugar que otras violencias, con otro tipo de violencia, porque seríamos ineficaces. ¿Cómo pensar? Bueno, ¿cuál es el tratamiento para la hepatitis? ¿No? ¿Sois de enfermería? ¿Cuál es el tratamiento de la hepatitis? No penséis porque no existe. ¿Cómo que no existe el tratamiento de la hepatitis? No. Lo primero que te hay que decir, ¿hepatitis qué? ¿Hepatitis tóxica? ¿Hepatitis metabólica? ¿O hepatitis infecciosa? Ah, vale, pues infecciosa. Vale, ¿por qué? ¿Por virus o por bacterias? Ah, pues virus. ¿Por qué virus? Pues virus B, virus C, virus no A, no B, virus del SIDA, que también produce hepatitis. Dime qué virus y te digo qué tratamiento hay. Porque es diferente en cada hepatitis. Entonces, necesitamos medidas específicas para cada uno. Y si yo trato o hago una campaña para luchar contra la hepatitis C, que se han hecho últimamente, nadie dice que estamos discriminando a los que tienen hepatitis B. Ni nadie dice que estamos discriminando a los que tienen hepatitis tóxica. A mí muchas veces cuando doy conferencias sobre violencia de género, abajo levanta al final la mano, sí, pero es que usted no ha dicho nada de la violencia que sufren los hombres. Digo, claro, es que estoy hablando de violencia contra las mujeres. Yo estoy en muchas conferencias de cardiología y cuando termina la conferencia nadie levanta la mano, sí, usted lleva una hora hablando del corazón pero no ha dicho nada del riñón. Pues claro, yo soy cardiólogo. Estoy trabajando de los problemas del corazón, las enfermedades del corazón, no estoy hablando de toda la anatomía y no estoy discriminando a los que tienen enfermedades del riñón. Entonces, esos comentarios absurdos que se utilizan en violencia de género, lo que demuestran no es que estén preocupados con otras violencias, sino que no quieren que nos preocupemos con la violencia de género, porque es la reacción que el posmachismo pone a través de la confusión, mezclándolo todo, porque la confusión genera duda, la duda genera distancia al problema, la distancia genera pasividad y la pasividad que todo sigue igual, que es en el fondo lo que vemos que sucede, porque a pesar de que asesinan 60 mujeres cada año, el porcentaje de población que considera que eso es grave es mínimo, o prácticamente inexistente. Luego, algo de esto hay, tanto en el origen machista de esa cultura, como la confusión que se genera mezclando cosas. Imagino que estos temas que os acabo de comentar son argumentos de las denuncias falsas, de que por qué la violencia contra la mujer y no contra los hombres, que las mujeres también ejercen violencia, lo habréis comentado tomando café, cervezas o copas, porque eso es muy habitual y curiosamente, si os dais cuenta, la mayoría de las personas que utilizan esos argumentos suelen ser hombres. No exclusivamente, pero suelen ser hombres, porque cuando cuestionamos estas construcciones y estos resultados, estamos cuestionando lo que da lugar a ellos, que en el fondo estamos diciendo que esa identidad masculina o esa cultura de referencia masculina es la causante de que determinados hombres que así lo deciden cojan los elementos y las referencias que la cultura pone a su disposición para construir ese tipo de relación y la violencia como parte de ella. Por lo tanto, eso forma parte de la respuesta y vemos que precisamente como hay coherencia
decíamos en las políticas, tanto en la conexión como en la motivación, cuáles son las políticas de género a partir de 2010. Falta el sonido de la cigarrilla. Bueno, pues de nuevo hemos vuelto al principio. Es decir, no ha habido nuevas políticas, ni siquiera ha habido el apoyo necesario suficiente desde el punto de vista económico, de los presupuestos, para mantener lo que ya había, en toda su dimensión, y para desarrollar algunas políticas que deberíamos haber desarrollado. Por tanto, eso demuestra cómo hay una reacción clara hacia el avance de la igualdad, y vemos elementos como cuando se han puesto determinadas actuaciones o campañas o políticas en marcha, la reacción claramente crítica en el momento actual, ¿no? Como vimos con el autobús naranja, rápidamente pongo algunos ejemplos, cuando se vuelve a recurrir al argumento de la virilidad, de la violencia, de la competitividad, incluso en el deporte, normalizándolo. Hemos visto muchas imágenes de muchas peleas en competiciones deportivas. También desde la política se está haciendo un exhibicionismo del machismo que antes era impensable que ocurriera, como cuando el eurodiputado polaco dice en el Parlamento, no como tomando café, sino como una justificación para que una determinada medida no se desarrolle, pues que las mujeres deben ganar menos, que no es ninguna casualidad o alguien que no se había equivocado al sumar, sino que deben ganar menos porque son menos inteligentes y tienen menos fuerza, ¿no? Pues eso lo justifica un eurodiputado en el Europarlamento en el siglo XXI, ¿no? Vemos también un argumento que dio un alcalde de Carboneras, pero que es muy significativo, ¿no? Cuando dijo a una concejala, guarde el respeto cuando está hablando un hombre. Fijaros que podía haber dicho guarde el respeto cuando está hablando el señor alcalde, porque podía haber tirado de jerarquía formal, pero no, para él es más importante el hombre que el alcalde. Entonces, es un argumento que solo puede utilizar frente a una mujer. Si llega a estar otro diputado hombre, no puede decirle guarde el respeto cuando está hablando un hombre, sino que es un mensaje a las mujeres, y la identificó en esa mujer en concreto, que era la concejala. Vemos también cómo las dos mociones de censura que hubo en la Asamblea de Madrid y en el Congreso, en el Parlamento, pues se utilizan argumentos machistas para desacreditar a la candidata a presidenta, ¿no? La puesta de largo de la candidata de Podemos en la Asamblea de Madrid y también la crítica de Hernando hacia la candidata, o la portavoz, bueno, era la candidata, de Podemos, Irene Montero, cuando la atacó porque era la pareja de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos vemos que están muy presentes. Y la respuesta en la institución también viene marcada por ese elemento machismo, cuando empiezan de nuevo a justificarse la necesidad de segregar, separar a alumnos y alumnas de las aulas, pensando que eso va a ser bueno, etcétera, etcétera. Cuando vemos la respuesta institucional, antes ponía las cifras, pero fijaros que el porcentaje de mujeres que han sido asesinadas después de denunciar, el año pasado fue el 36%. Es más alto de toda la historia. Es decir, que el 36% de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente, para que las protegieran, para que no las mataran. Siempre hay mensaje denuncia, 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 y luego resulta que cada vez asesinan más después de denunciar. Pues porque no se ponen en marcha los recursos y las medidas que tenemos. No tenemos que crearlas, que ya tenemos muchas, pero no se usan, porque se interpreta bajo esa mirada de la cultura que minimiza, que justifica, que integra la violencia como algo, digamos, del contexto o puntual, ¿no? Y luego también desde sanidad, por ejemplo, los partes de lesiones, en las mujeres que acuden a consultas, pues representan un 11%, incluso en el último año han bajado un 0,8%, 0,8 puntos. Pues eso, fijaros que las mujeres, lo hemos dicho al principio, están sobrerepresentadas en las consultas, las mujeres maltratadas. Están sobrerepresentadas, acuden un 20% más que las mujeres que no sufren violencia, por el efecto directo de la violencia, que no es solamente la lesión, de hecho es lo menos importante, y por el impacto que esa situación tiene sobre la enfermedad que tenga. El año pasado hicimos un TFG en Granada, a una chica de aquí, de Jaén, que está estudiando allí, y resulta que el 75% de las mujeres que entrevistó con un cuestionario que detecta violencia, el 75% en consultas diferentes, no eran consultas de traumatología ni vinculadas con violencia. Ella fue rotando durante su rotatorio del último año y fue haciendo la encuesta a las mujeres. El 75% había tenido al menos un episodio de violencia. El 75%. Entonces,
están en sanidad, están en salud, y tenemos que desarrollar los elementos y las políticas necesarias. Y fijaos, otra respuesta de un médico que, acudiendo a una mujer de esta que estaba, digamos, hiperfrecuentadora, que posiblemente sea víctima de violencia o tiene muy alta probabilidad, llega a escribir, no es que lo piense, que eso lo pensarán mucho, pero llega a escribir en la historia clínica que se trata de una paciente que está mal follada, no bien follada. Lo escribe. Entonces, fijaos el nivel de reacción, eso hace unos años era inconcebible, lo pensaría igual, pero era inconcebible que se manifestara, igual que todas esas conductas, eran inconcebibles años atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa reacción ahora? Y por lo tanto, ¿por qué las políticas de género tienen que tener en cuenta que hay una reacción? Pues fijaos que lo que realmente está en juego ahora mismo es lo que hablábamos antes, la identidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos cuestionando con este cambio y esta transformación social, ya no estamos cuestionando solo los tiempos y los espacios, que era, digamos, la reivindicación inicial, lo primero, ¿no? Tiempo y espacio, los hombres están en lo público, las mujeres en lo privado, pues tenemos que cambiar y que vayan los hombres a lo público, las mujeres a lo público, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, ese cuestionamiento inicial ya ha quedado insuficiente, tiene que seguir demandándose porque no se ha conseguido, ¿no? Pero ahora lo que está en juego es la identidad, la idea de lo que es ser hombre, que decíamos al principio según la construcción de género, y la idea de lo que es ser mujer, entendiendo además que ya no hay solo dos identidades, hombre y mujer, sino que ya hay otras formas de vivir la identidad y que ya se han definido hasta 31 identidades de género diferentes, cada una de una manera distinta, viviendo de manera diferente, y que por lo tanto ese cuestionamiento de la identidad, ese romper lo que actúa como núcleo, como base de la construcción cultural, porque se dice que los hombres son la referencia porque son más fuertes, tienen mayor capacidad racional, etcétera, etcétera, pues es un poco lo que entra en juego con esta transformación y con este cambio social. Especialmente ahora, ¿por qué? Porque vivimos lo que yo denomino una transformación asimétrica, es decir, los cambios que se están produciendo en la sociedad, los cambios a favor de la igualdad que se están produciendo y vamos mejorando, son cambios que se están produciendo porque las mujeres estáis cambiando. No porque los hombres estemos cambiando, sino que sois las mujeres las que estáis protagonizando y liderando el cambio y la transformación social. Porque los hombres estamos donde hemos estado siempre, ocupando los mismos espacios, los mismos tiempos, las mismas posiciones. Es verdad que ahora hay más mujeres, pero estamos donde hemos estado siempre. Mientras que las mujeres, no tenéis que dar una vuelta por la universidad, por la sociedad, por cualquier lugar, estáis incorporándoos y con plena capacidad en cuanto a que rompiendo todos los estereotipos y todos los mitos alrededor de la imposibilidad de que estuvierais antes, ¿no? De que no erais capaces, que no tenéis capacidad o tenéis menos inteligencia, todo eso que eran mitos, pues estáis demostrando con los hechos de que era una construcción cultural. Entonces, en esa transformación asimétrica vemos que hay una reacción de muy diferente tipo, ¿no? Ideológica, social, pero también violenta, por ejemplo, ¿no? Y entonces las dos últimas macroencuestas, la de 2006 y la de 2011, en 5 años donde había ley integral, por lo tanto recursos, medidas, campañas, especialización, a pesar de eso hemos pasado de 400.000 casos a 600.000 casos. Ha aumentado la violencia, es verdad que es una violencia que ha aumentado porque los hombres precisamente no se incorporan al cambio y ante el hallazgo para ellos sorprendente de que las mujeres no son lo que ellos esperaban, pues responden con violencia para intentar que sean lo que ellos quieren que sean. Es decir, el aumento de la violencia, que está aumentando en general, pero también y de manera muy significativa en la gente más joven, se produce por esa construcción que decíamos antes, que ser hombre es no ser mujer. Y por lo tanto, si ser hombre es no ser mujer, y desde chiquititos te dicen los niños no lloran, los niños no juegan con muñecas, los niños no juegan con cocinicas, los niños no se visten de color rosa, pues ante esa construcción de yo soy lo que tú no eres, cuando llegan a la adolescencia empiezan las relaciones más personales, más íntimas con las mujeres y se dan cuenta que las mujeres no son lo que ellas esperaban, pues ellos no saben muy bien lo que son. Porque si yo soy lo que tú no eres y tú no eres lo que eras, o tú eres lo que no eras, ¿no? ¿Qué soy yo? Te encuentras un poco perdido. Pero si es que además si tú eres lo que yo era antes, es decir, no eres lo que era y eres lo que yo era antes, y yo no puedo serlo porque ahora eres tú, es una doble pérdida, porque tengo que ser lo que tú no eres, pero como ni siquiera puedo quedarme quieto, porque tú eres ahora lo que yo era antes y no puedo serlo porque eres tú. Entonces, ante eso, retroceden hacia posiciones más tradicionales, más conservadoras, más machistas, porque de esa manera ellas no son lo que ellos son.
Entonces, esa transformación está dando lugar a que el hombre, en lugar de unirse al cambio, en lugar de cuestionarse su elemento de una masculinidad rígida, crítica, impuesta, en vez de unirse al cambio y transformarse y ser hombre igualitario, hombre feminista, pues lo que hacen es volverse más tradicionales, más machistas. Por esa idea de que ser hombre es no ser mujer, cuando en realidad ser hombre es ser mujer. Si no tenemos nada diferente, podemos comportarnos de manera distinta cada uno, pero no porque tengamos una identidad diferente, porque nuestros roles, nuestras funciones tengan que ser definidas de manera distinta entre hombres y mujeres. Podemos compartir los mismos elementos de cuidado, de cariño, de afecto, de sensibilidad, de fortaleza, de duda, de seguridad. No hay algo que esté encajado en lo que es la identidad. Tú podrás desarrollarlo de manera muy diferente, según tu físico, según tu personalidad, según tus inquietudes, según tus valores, según tu ideología, pero no porque seas identitariamente distinto. Entonces, esas son las típicas trampas que se generan y que además hacen falta que las cuestionemos, porque la realidad actual sí viene condicionada por una forma diferente de posicionarse y de vivir, como consecuencia de esta cultura de la desigualdad. Y fijaos que además es reciente, de mayo de 2017, el CIS, el barómetro del CIS, que pregunta, siempre saca unos temas comunes, lo que hemos puesto antes, y luego hay temas específicos que va abordando cada mes. Y en 2017 preguntó factores para ser feliz. Entonces, había preguntas para ser feliz y se preguntaba a hombres y a mujeres, ¿no? Y los valores que para las mujeres, en los que las mujeres puntúan más, es decir, para ellas son más importantes que los hombres, fijaros que son muy diferentes a los de los hombres. Las mujeres piensan que para ser feliz, o piensan que es más importante para ser feliz respecto a los hombres, el optimismo y el buen carácter, las buenas amistades, el altruismo y el compromiso, tener ideales y principios y tener hijos e hijas. Son los elementos en los que las mujeres puntúan más o son más importantes que los hombres para ser feliz. ¿Qué es más feliz, o los hombres en qué piensan que es más importante para ser feliz? Pues fijaos, tener pareja y tener dinero. ¡Viva la felicidad! Es decir, lo que nos está mostrando es que esta situación ha hecho que haya una percepción muy diferente de lo que es tu forma de entender la vida y tu forma de vivirla. Y que, por lo tanto, la igualdad no solo es una cuestión de justicia, sino que es una necesidad. No podemos ver y mirar la realidad cada día desde posiciones tan distintas. No podemos luchar por cosas tan diferentes, porque no vamos a ver ahí un encuentro, ¿no? Decíamos el otro día que el problema que está pasando es que vivimos una especie de bulevar del desencuentro, en el sentido de que las mujeres estáis buscando hombres que no existen y los hombres estamos buscando mujeres que han dejado de existir. En el sentido de ese cambio, esa transformación, digamos, asimétrica, ¿no? Desfasada. Y por eso tenemos que encontrarnos para compartir y poder gestionar un poco mejor la realidad. Voy terminando para tratar de destacar lo que las políticas de género también tienen que considerar, no solo la gestión de la realidad, sino la reacción de esa sociedad. Y fijaros que el posmachismo busca ahora mucho el tratar de desnaturalizar todo lo que significan las políticas de género a través de cuestionar la propia igualdad, el significado de la igualdad. Y hablan de que niegan la desigualdad como causa de todos los problemas, piensan que son problemas contextuales, plantean que las medidas de igualdad en realidad son una desigualdad, porque lo que hacen es fijarse en las mujeres y desconsiderar a los hombres. Reactualizan el machismo, pero de forma mucho más subliminal, con todo lo que se denomina el micromachismo, esas formas de seguir controlando, seguir cuestionando, el presentar a las mujeres como responsables, que no me haces caso, que te pasas todo el día trabajando, o que te pasas el día estudiando y no tomamos ni una cerveza, en fin, ese tipo de cosas que van un poco minando a lo que es la relación y lo que es tratar de ceder en muchos aspectos, ¿no? Y entre otras cosas también vemos que otro de los objetivos es deslegitimar al feminismo, ¿no? El deslegitimar al feminismo porque plantean que solo se pide cosas para las mujeres, no para los hombres, como si esa transformación social en igualdad no fuera buena para los hombres. Al final el resultado de la igualdad es buena para hombres y para mujeres, pero ellos atacan, dicen que las medidas de igualdad en el fondo no son a favor de las mujeres, sino para atacar a los hombres, y por eso se habla de la ley de violencia de género que va contra los hombres. En cambio el Código Penal no se dice que va contra las personas, cuando en principio el argumento debería ser el mismo, ¿no? Cualquier persona que delinque, pues va a la cárcel, ¿no? Eso dice el Código Penal. Pues la ley de violencia de género lo que dice es que cualquier hombre que delinca, no todos los hombres. Pero juegan con ese mensaje para generar ese tipo de argumentos que deslegitiman las políticas
de género y al feminismo que las inspira, ¿no? Diciendo que van buscando beneficios económicos, subvenciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso refleja muy bien lo que es la situación de los hombres como víctimas, que se consideran víctimas del machismo, en el sentido que dicen que sufren más muerte en accidentes de tráfico, más muerte en accidentes laborales, porque le exigen mucho, que van a la guerra, que todo eso son consecuencias de un machismo que también tiene efectos negativos sobre los hombres, pero no son víctimas, son producto del machismo, porque junto a todas esas consecuencias negativas tienen todos los privilegios que hemos ido comentando al estar en una posición de poder, ¿no? Entonces, también se presentan ahora como víctimas de la igualdad, puesto que las medidas van dirigidas hacia las mujeres y no hacia los hombres. En definitiva, vemos que hay una situación clara que viene a contrarrestar y a tratar incluso de que no se lleven a cabo las políticas de género, y que la coherencia en las políticas de género debe contemplar también el análisis de la reacción social que se produce ante ellas, porque puede debilitarla, incluso puede dar lugar a retrocesos importantes. En España hemos estado a puntito, lo sabéis, en la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Faltó muy poquito de que todo un logro social, porque eso al final está aprobado por el Parlamento, que representa la soberanía popular, y que todos los estudios y todas las encuestas decían que había un apoyo mayoritario a esa nueva ley, pues estuvo a punto de ser modificada. Le costó el puesto a Ruiz Gallardón, al ministro de Justicia, ¿no? Es decir, que nada de lo que hemos conseguido en políticas de género está consolidado, porque sigue flotando sobre esa situación de la cultura, que no es una situación ya fija, sino que como es evolutiva se puede digamos, investir de nuevos argumentos para tratar de retroceder en muchos de los aspectos que hayamos alcanzado. Por lo tanto, esa situación de coherencia es la que inspira el feminismo, es lo que mueve a actuar desde una visión integradora, de una visión de conjunto, de una visión que busca la igualdad. Entonces, el feminismo todavía, me imagino que en vuestros ambientes lo habréis oído mucho, que yo no soy feminista ni machista, ¿no? Ese contraponer, el feminismo lo único que quiere es que las mujeres tengan supremacía. Pues no. Me quiere la igualdad. Es como se decía, ¿no? Es la revolucionaria doctrina que pretende la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pues sí, es que lo único que pretende es la igualdad. Y fijaos que, puesto a analizar, el machismo nace en el Neolítico hace 10.000 años. Alguien podría decir, oye, pues ahora desde el feminismo lo que pretendemos es que después de 10.000 años de machismo vamos a vivir 10.000 años de supremacía de las mujeres. Y dentro de 10.000 años hacemos cuentas. Tenemos 10.000 años de hombres, 10.000 años de mujeres, vemos lo bueno y lo malo de cada cosa y hacemos ya a partir de ahí un mundo igualitario, ¿no? El feminismo es tan generoso que desde el momento 1 o momento 0 quiere la igualdad entre hombres y mujeres. No quiere nada para las mujeres, salvo la igualdad. Y de hecho, recuerdo una feminista americana en una reunión que decía, no, si alguien cree en los hombres es el feminismo, porque su propuesta se basa en la transformación de los hombres. Entonces, no es contra los hombres, ni muchísimo menos. Y por eso los hombres, 3 hombres que estáis aquí, tenéis que sentir esto como algo vuestro, porque es vuestro, no porque vaya a hacer un ejercicio de imaginación especialmente amplio y profundo, sino porque es realmente vuestro, porque la sociedad es de todos, es de todas, y por lo tanto tenemos que contribuir a ese tipo de elementos. Entonces, es verdad que ya necesitamos un poco romper el binomio de que el feminismo solo es hombre y mujer, tenemos que aplicarlo, y de hecho se aplica, pero tenemos que introducirlo en las políticas frente a otras muchas y diversas situaciones donde la mirada de las mujeres y desde su experiencia, que ya vemos que nos refleja una realidad distinta a la hora de percibirla y de posicionarse ante ella, y también tratar de trabajar sobre otros elementos que no se manifiestan solo y exclusivamente como una desigualdad objetiva y manifiesta, sino que es la forma de construir, la forma de interpretar, la forma de dar significado a la realidad. Yo creo que con esa perspectiva los espacios de igualdad que encontramos en todos los rincones tenemos que ir aglutinándolos para darle coherencia, precisamente, para darle consistencia a todo lo que vayamos consiguiendo a través de la igualdad. Y es algo accesible, de verdad, es algo que está a nuestro alcance, que necesitamos recursos, necesitamos políticas y necesitamos personas que apliquen esas políticas con una perspectiva feminista, con una perspectiva de género, porque si no, las resistencias y las trampas de la normalidad, que es la cultura reinante, que es el machismo, van a hacer que el avance sea muy lento o que incluso en algunos aspectos no avancemos siquiera, ¿no? Y la realidad no es un accidente, la realidad es
un resultado, el resultado de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer, pero no es un accidente. Cuando nos encontremos con un resultado grave, triste, dramático, como que han asesinado a una mujer, a dos mujeres, a una mujer y a sus hijos e hijas, cuando nos encontremos con eso, no es un accidente. Eso será la consecuencia de lo que hayamos hecho o de lo que no hayamos hecho. Y por lo tanto, nuestro compromiso a la hora de enfrentarnos a esta realidad es analizándola para identificar el problema, poner en marcha las políticas con perspectiva, sabiendo cuál es la causa de ese problema, no solo intentando solventar el resultado, y teniendo en cuenta que frente a esa política que hacemos, aunque vaya dirigida a actuar sobre una situación objetivamente problemática o grave o triste, va a haber una resistencia, va a haber un movimiento contrario para que no se lleve a cabo ese tipo de medidas, porque en el fondo cada una de ellas debe intentar transformar la realidad. Así que las políticas tenemos que analizarlas en coherencia desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, una cuestión. Adelante. Me llama la atención que en el gráfico de los datos de violencia de lo de las muertes en mujeres discriminan entre el 21 de diciembre hasta el final de año. ¿Y eso por qué así? ¿Porque desde esa fecha...? No, porque siempre hacen balance en diferentes momentos. Entonces, en ese último año estaba hasta el 21, porque desde el 21 hasta el final de año no se produjo ningún homicidio. Entonces pararon ahí porque fue el último homicidio que se produjo. ¿Pero es que ponían todos los años? No, porque siempre se toma la referencia de ese último día. Vale. Pero se supone que como en las columnas de arriba son los años, las muertes totales. Y lo que te dice que en esa... Espérate, la buscamos si acaso, para que te lo explico. Ahí decías tú, ¿no? La de arriba a la derecha. Siempre hay dos columnas, una desde hasta el 21 de diciembre y después todo el año. ¿Qué diferencia hay en esos 9 días? Claro, porque en ese caso, en el último año, no hubo ningún homicidio por ahí. Entonces, la fecha que se ve en morado es la de los años totales. Y la que se ve en naranjita es las muertes que había el año anterior ese día. Vale. Por eso, te das cuenta, cambian, pero siempre al final suele haber alguno más, salvo, por ejemplo, en 2010 tienen 73, ¿no? Porque la última también fue el 21 o antes del 21. Entonces no hubo ninguna modificación. Pero si te vas, por ejemplo, al año 2009, ves que en naranja está 54, porque el día 21 de diciembre había 54, y luego al final de año había 56, porque del 21 al 31 mataron a 2 mujeres más. Entonces tú en esa gráfica estás comparando siempre año terminado con mujer asesinada a fecha de ese día. Y por eso hay variaciones o a veces hay coincidencias dependiendo si ha habido asesinato o no desde esa fecha hasta el final de año. ¿Vale? Yo quería hacer una reflexión. A ver, si hemos alcanzado el máximo de denuncias por parte de la víctima de violencia de género y el Estado, o sea, quien organice todo lo que es la defensa de esa víctima de género, no es eficiente a la hora de protegerla a esa víctima, y todo viene embaucado por esta sociedad machista, se podría decir que la culpa también recae un poco en el Estado, pero no se está poniendo ninguna medida en verdad. Efectivamente. No, de hecho, en algunos países, en México, por ejemplo, surgió, cuando asesinan a las mujeres en Latinoamérica, hablan de femicidio, ¿no? Un femicidio porque son por razones de género, da igual. Y Marcela Lagarde creó el concepto de feminicidio para indicar que es un femicidio con responsabilidad del Estado. Porque lo de México fue muy brutal, ¿no? En cuanto a los crímenes del campo algodonero, las mujeres de Ciudad Juárez que son asesinadas con una gran impunidad porque el Estado no pone en marcha los recursos que tiene y cuando los pone en marcha no lo aplica con debida diligencia. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó al Estado a pagar por esas muertes que no habían sido abordadas tal. Aquí podríamos en algunos casos perfectamente encontrar responsabilidad. De hecho, Naciones Unidas ha condenado al Estado español en el caso de Ángela, una mujer que denunció 30 y tantas veces que su marido ya estaba separada, que su marido iba a matar a su hija en una visita, en un régimen de visita, y efectivamente llegó y la mató. Y puso 31 denuncias y no le hicieron ni caso. Entonces, al final, Naciones Unidas, CEDAW, ha condenado al Estado español. Entonces, efectivamente, en muchos de estos crímenes hay responsabilidad, individual o institucional, pero hay responsabilidad, por ejemplo, en España, lo sé porque lo puse yo en marcha cuando estaba de delegado del Gobierno, compramos
3.000 de pulseras, pusimos en marcha todo el sistema con un centro de control, un dispositivo GPS con una pulsera que no se puede cortar, no se puede quitar, y una especie de teléfono móvil, un teléfono de hecho, que llevan la víctima, y cuando el agresor, cuando hay una orden de alejamiento y el agresor intenta acercarse, pues suena la alarma en el centro de control y se va a la policía porque sabe dónde está, en fin, un sistema bastante eficaz de protección, ¿no? Pues compramos 3.000 con todo el esfuerzo que se pudo hacer presupuestariamente, porque hubo que ponerlo todo en marcha, y entonces el centro de control era muy caro, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, 3.000, y calculé yo, con todos los cálculos sobre la valoración del riesgo, que valía, con 3.000 teníamos para 2 años, más o menos, ¿no? Esto fue pues en 2009 probablemente, es decir, que han pasado aproximadamente 8 años, ¿no? Y se suponía que se iban a acabar en 2. ¿Sabéis cuántas pulseras se han puesto a día de hoy? 900, muy poquitas. Pues porque los jueces no creen que haga falta, pero no creen que haga falta, pero además asesinando a mujeres después de haber denunciado. Es decir, que podía haber dicho, bueno, pues es que es verdad, porque cuando denuncian no las matan y ya está. Pero no, es que encima todo matan al 36% y cada año más. Luego, ¿eso qué es? Eso es la perspectiva, es decir, la visión que a ti como juez o como responsable o como fiscal o como forense, que va a valorar el riesgo y te cuenta el hombre, no, es que mi mujer se ha separado, me puso los cuernos y tal cual, y tú a ti que empiezas a entender al pobre hombre, que cuando los ves allí son muy pobres hombres, porque a mí me han llamado del juzgado aquí en Jaén, cuando estaba yo empezando con estos temas, Miguel, ven para acá, me llaman, voy al juzgado de guardia, mira, tú que eres el que defiende a las mujeres, me dice un funcionario, y veo a un hombre con 2 arañazos así por las 2 caras, que parecía que se había encontrado a Lobezno por el pasillo y lo había acariciado, y ostras, está igual, ¿no? Y dice, mira, lo que le ha hecho la mujer y está igual. Y yo, sí, tal, fíjate, tal, sí, es normal, a veces hay tal. Y entonces ya digo, bueno, ya me entró la curiosidad y digo, a ver dónde está la fiera esta, ¿no? Digo, ¿y la mujer dónde está? Que la vea, tal. No, la mujer está ingresada en el hospital, ha partido 2 costillas y el brazo. Pero eso no importaba, por lo que importaba era el arañazo que ella, defendiéndose, le había hecho. Entonces, es eso, si es que el machismo, la cultura, tiene 2 grandes instrumentos. Uno, determina la realidad y hace que las cosas sean como son. Y así son, porque lo determina la cultura, la normalidad, las cosas, ¿no? Y el segundo, que es muchísimo más importante, es dar significado a la realidad. Y eso es muy poderoso, porque yo interpreto lo que ha pasado ahí. Y le digo que ha pasado por esto. Y entonces, ¿han matado a la mujer? Sí, estaba borracho. O se le ha ido la cabeza. No sabía lo que hacía. Mi pueblo, Almería. Llego a mi pueblo, mis amigos que saben que trabajo con estos temas, me dicen, el año pasado por ahí, Miguel, ¿te acuerdas de fulanico? Digo, no, sí, uno que iba al instituto 2 cursos por detrás de nosotros, más o menos. Ah, sí, ese que es muy buena persona. Ah, ya, sí. Pues fíjate, está en el Acebuche. El Acebuche es la prisión de Almería, ¿no? Está en el Acebuche. Y digo, ostras, ¿qué ha pasado? Pues fíjate, con lo buena persona que es, ¿cómo le habrá puesto la cabeza a su mujer? Que le ha pegado una paliza que por poco la mata. Y la interpretación es, con lo buena persona que es, le ha pegado una paliza porque ella habrá hecho algo. Y podrían haber dicho, oye Miguel, ¿te acuerdas de fulanico ese que iba 2 cursos por detrás de nosotros? Sí. Pues fíjate el tío, qué cabrón, cómo nos tenía engañado, cómo nos tenía engañado, que parecía muy buena persona y luego resulta que era un cerdo maltratador. Podría haber dicho eso, que es lo que era. Pero no, la interpretación, incluso después de haberle pegado la paliza, es que es muy buena persona y que ella ha hecho algo. Que es lo que vemos en los informativos cuando matan a una mujer, le ponen el micrófono al vecino y después de haber matado a la mujer, muy buen hombre, muy buena persona, sí, se le veía muy bien, tal. Pero hombre, que acaba de matar a la mujer. Habla en pasado, parecía muy buen hombre, parecía muy buena persona, pero no, sigue siendo esa interpretación. Entonces, eso es muy poderoso y a veces fallos claramente manifiestos por imprudencia, impericia, negligencia de profesionales alrededor del caso, dan lugar a un resultado tan terrible como ha sido, como es a veces el homicidio, y no hay una respuesta sancionatoria grave a nivel individual. Si tú has metido la pata, cuando un médico se equivoca y cuando un enfermero o una enfermera se equivoca, ya sabéis que las responsabilidades médicas y sanitarias están así. Oye, y condenan, y cada vez más.
Entonces, ¿por qué cuando un profesional se equivoca en determinados ámbitos tiene que pagar su imprudencia, su impericia, su negligencia y no otros, especialmente en violencia de género? Pues también es por el significado que se le da. ¿De acuerdo? A ver, una chica tiene que preguntar algo. No puede ser que haya 3 hombres y que pregunten 2. Y eso pasa siempre, ¿eh? Venga. A ver, yo quería decir que, por ejemplo, ayer estuvimos hablando de posibles soluciones a la violencia de género y al machismo, y una de ellas era actuar pues, en los colegios desde que son pequeños. Y yo pienso que ahora mismo en la situación en la que estamos, además de eso, también se debería actuar sobre profesionales como políticos, de la justicia, porque hace mucho hincapié en nosotros que somos profesionales sanitarios, pero es que no solo nosotros debemos sensibilizarnos con esto, porque es que es un problema que repercute en muchísimos ámbitos. Sí, en todos. Al final, la desigualdad, aunque no sea solo la violencia, pero la desigualdad, la discriminación, el cuestionamiento, la crítica, eso está ahí, ¿no? Y luego vemos que ese problema a nivel social se traduce pues, en discriminación, en abuso, en acoso, en hostigamiento callejero, en agresiones sexuales, en violaciones. Eso está ahí. Y ya no es contexto aislado, sino que ocurre en la sociedad, en las fiestas. Ahora empiezan las fiestas a meter con el pregón, con la campaña para evitar abusos sexuales o agresiones sexuales. No puede ser. Además, siempre llamando a las mujeres que tengáis cuidado. No, hay que llamar a los hombres a que no vayan a cometer agresiones sexuales. Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que efectivamente extender toda esa campaña de concienciación crítica, es decir, no solo diciendo cosas en positivo de lo que hay que hacer, sino cuestionando muchas de las cosas que hay normal y que no nos paramos a mirar. Por ejemplo, yo soy el único profesor de la Universidad de Granada probablemente que no tengo listas de WhatsApp donde mandan mujeres en bikini y tal y cual, o desnudas o barbaridad. Como yo soy Miguel, no, a Miguel no, que nos calienta, luego nos regaña. Pero yo lo veo cuando ellos hablan entre ellos. ¿Has visto la que te mandó esta mañana? ¡Joder, esa sí que tenía un par, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas están pasando. Entonces, claro, si no se cuestiona, pues sigue pasando. Y sigue siendo una cosificación de las mujeres, sigue siendo 1000 cosas más. Que eso, como hubo una vez, incluso escribí una cosa en el blog, sobre las paragüeras, da igual, que la polémica de que por qué las mujeres tenían que estar en los grandes premios de Fórmula 1 de motociclismo con los escotes, tal y cual, sujetando el paraguas. Entonces, es una cosificación de las mujeres, tal y cual. Entonces, la discusión es que va a tener importancia. Ahora resulta que porque salga una mujer con un paraguas, con el escote, van a violar a una mujer. Entonces, nadie ve la consecuencia de eso. Pero la gente sí llega a entender que si tú te utilizas un desodorante en spray, el polo norte se derrite. Y lo entiende. Dice, bueno, esto influye, al final otra cosa por aquí, otra cosa por allá, una misión, una fábrica, tal, y al final entendemos que todo eso influye, pero aquí no influye nada. Y entonces al final si tú vas separando, pues no vas sumando, y por lo tanto nada produce nada, no tiene consecuencia. Entonces la concienciación y la educación es clave, por eso hace falta esa formación y la crítica, para quien no lo haga bien, que no es opcional. Si cuando estamos hablando de responsabilidad profesional, no es una opción el que tú lo hagas bien o mal con una mujer maltratada o con una situación de esta desigualdad. No es opcional. Es una obligación y es una responsabilidad. Y si no lo haces, debes de asumir la responsabilidad que has adquirido y, por lo tanto, asumir las consecuencias. Por lo tanto, sí, coincido que es clave esa formación. Yo creo que, aparte de trabajar la concienciación de la sociedad, me llama mucho la atención que cuando en las noticias sale un caso de maltrato, le dedican, no llega a 5 minutos, dan nombre, lugar, poco más, y cuando pasa algo político, preguntan a 10 personas, se tiran 20 minutos, entonces realmente no deja a las personas que están viendo eso saber por qué pasa, simplemente lo dicen y ya claro. tú piensas lo que dicen. El tratamiento informativo es clave, eso es una forma de concienciar, porque lo que sale en televisión y en los medios es casos graves. Y entonces, en vez de ser presentados como un problema, primero social, y segundo relacionado con los distintos casos, parece que cada uno nace y muere en sí mismo. Cuando un chaval de 18 años asesina a una chica de 18 años en Valencia, parece que no tiene nada que ver con un hombre en La Coruña de 80 años que asesinó a su mujer de 75. Y claro que tiene que ver. Entonces, cada caso aparece y desaparece por sus propias circunstancias. Y al final no genera conciencia crítica, porque no se da una información que permita generar esa conciencia crítica. Además se dice, una mujer muere a manos de, no se dice un hombre mata a, porque si empezamos a decir un hombre mata a, ya veremos que son los hombres los que matan, no las mujeres las que mueren.
Y entonces todo eso empezaría, él nunca sale. Nunca sale. Si tú ves que a la Pantoja, al otro, que lo llevan a prisión y los ves. Pero un homicida de estos nunca sale. Ahora de vez en cuando sacan alguno, pero nunca sale. Y teníamos que ponerlo porque él se mueve por el crimen moral, él se mueve por reconocimiento. Y hay que cuestionarlo públicamente. En las condiciones que está, igual que saca a un político que se mete en prisión o a un famoso o lo que sea y lo sacas, pues tienes que sacar también a este, con más motivo, porque por lo menos el político no se mueve por criterios morales, sino por claramente instrumentales para enriquecerse, pero este sí se mueve por esa imagen que él cree tener ante la sociedad, pues cuestiónala. Entonces son cosas que los medios tienen que también hacer su función, igual que tiene que hacerle al juez, la jueza o quien sea, pues el periodista o la periodista también tiene que hacer su trabajo bien y para eso hace falta formarse, como apuntaba la compañera. Las campañas de comunicación no se dirigen directamente a los hombres. Apenas. A las mujeres. O sea, yo estoy cansada de cuando van a poner la palabra hombre en los anuncios por la calle cuando nos vemos. Nosotros lo pusimos. Cuando estaba en el ministerio, la primera campaña... 2008. Es 2008. No, pero es verdad, es que es la clave. Sí, dirigirse a los hombres y cuestionarlo como hombre. O sea, que hay que verbalizar esta palabra y decir que sois vosotros. O sea, es que, ¿entiendes? Porque se invisibiliza de tal manera que siempre la mujer, en lugar de ponerla como una superviviente, que es lo que son, no víctimas, siempre se ataca, o sea, siempre se pone la cara de ellas. Claro, y además, y no solo ella, sino que al final la responsabilidad es de ella, mujer, denuncia. No estás sola, oye, denuncia. Es como si fuera tan fácil. Y no se dan cuenta de todo eso. Entonces, si no denuncio, ¿por qué pasa eso? Es decir, me pega, lo normal, no denuncio. Ya tengo dos preocupaciones. Una, que me pega, y dos, que no he denunciado. Y así se van acumulando. Y entonces ella se va siendo cada vez más culpable por la violencia que sufre y que le dicen que es por su culpa y por no denunciar. Entonces le va generando una situación que al final es muy difícil de superar. Tanto contratar a diseñadoras con perspectiva de género feminista que asesoren las campañas, que asesoren las políticas. Claro. Los medios de comunicación, o sea, no habrá feministas en España que puedan asesorar y dar un buen discurso, interpelarlo, y siempre salen gente que no está nada formada. O sea, ¿cuántas periodistas hay que están formados, salen hablando del tema? Y es vergonzoso. Todo el movimiento feminista que hay no sale de los medios de comunicación. Claro, pero... Claro, pero tú fíjate que cuando hablamos de las políticas de género, hemos comentado, bueno, se ha pasado esto, hemos comentado que había diferentes elementos y que para que realmente fueran coherentes y consecuentes con el resultado, tenía que tener una perspectiva. Entonces, si tú no tienes la perspectiva, tú diseñas una campaña que para ti es maravillosa, si nadie hace una mala campaña según su criterio. Pero claro, cuando no tienes la perspectiva de género, es decir, cuando no tienes el conocimiento feminista, pues al final te puede parecer que el ojo morado sensibiliza mucho. Como tráfico, vamos a hacer como tráfico. Como si el tráfico fuera igual que la violencia de género. Tú cuando ves un accidente de tráfico no responsabiliza a la víctima, incluso aunque se haya saltado un semáforo, te da en ese momento pena y no piensas que algo habrá hecho, que tal igual, ¿no? Mientras que la mujer lo primero que piensa es que algo habrá hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que hace falta esa formación, ese conocimiento, si no tiene que ser un plus. Si el problema es que todavía estamos considerando que la perspectiva de género es un plus y tiene que ser lo normal. Claro, yo tuve una tesis doctoral en psicología en Granada y entonces la doctoranda hizo un magnífico trabajo, y muy bien, tal igual, feminista y tal, y entonces en la introducción pues dice, no, hemos hecho un trabajo, un análisis tal y cual sobre la perspectiva de género, maravilloso. Y al terminar, pues, cuando intervengo yo estaba en el tribunal, digo, ¿os dais cuenta cómo todavía tenemos que justificar que se utiliza la perspectiva de género cuando es lo único que debería ser normal? Es que ¿qué lo hace desde la perspectiva machista? Claro, o tú te imaginas a un genetista o a un biólogo o a una bióloga decir, vamos a hacer un estudio sobre las células y tal cual desde la perspectiva evolucionista. ¿Qué va a hacer? ¿De perspectiva creacionista? No, la perspectiva creacionista ya se abandonó hace muchos siglos, ¿no? Entonces no puedes utilizar la normalidad, lo que debería ser normal, lo que debería ser lo mínimo, como un plus. Y ahora mismo todavía estamos intentando que se aplique el plus de la perspectiva de género cuando es lo único que debería aplicarse. Porque eso es mirar con esa visión amplia que integre la realidad tal y como es, no que deje de lado en la zona oscura a una parte de la realidad. Pero sí, por desgracia, todavía tenemos eso, igual que no hay especialistas, no hay periodistas especializados en violencia de género.
o en desigualdad, por llamarlo así, o en género. ¿Tú te imaginas al partido Real Madrid-Barcelona que manda uno de economía? Yo conozco muchas feministas periodistas, lo que pasa es Ah, sí, no, yo también. Yo tengo muchísimas, y además que tienen su agencia, pero en los medios, los grandes medios, el mundo, el país, y hay feministas muy buenas en el país, por ejemplo, ¿no? Pues, pero cuando hay un caso, no las mandan a ellas hacen los reportajes de fondo y tal cual, pero cuando hay un caso, mandan a cualquiera. Además te lo dicen ellos, y mira, a mí me mandan de una televisión, me mandan, oye, que han matado a una mujer en Guarromán, tira para allá. Y además, como es muy importante, te dicen los directivos de televisión, no, nosotros las noticias son 30 segundos, cuando asesina a una mujer le damos 1 minuto y medio, como para que veas que estamos implicados, ¿vale? Y te dice el que va, me dan 1 minuto y medio, me dicen que tiene 1 minuto y medio, yo llego allí, nadie habla nada, nadie cuenta nada, ¿y cómo reino yo 1 minuto y medio? Pues preguntándole a los vecinos, que dicen barbaridades. Pero al final, lo que la cadena se cree que ha hecho muy bien, porque le ha dado 1 minuto y medio, cuando realmente esa noticia son 30 segundos, lo hacen fatal, porque 1 minuto y medio de desorientación, de justificación a veces. Entonces, falta ese incorporar a las profesionales, a todas las periodistas que la hay y cada vez más, pero integrarla en plantilla y darle la responsabilidad, porque a nadie se le ocurriría mandar, oye, córrete al partido Real Madrid-Barcelona, y yo soy de economía, bueno, pues habla de la bolsa en el descanso. No, hombre, no, es que no se le ocurriría. Pero aquí sí parece que hay más margen, ¿no? Entonces yo creo que esa especialización y la integración profesional hace falta, porque si no son burbujas que pícaras, que otros medios ahora digitales pues pueden hacerlo muy bien, pero el resto... Es que hay, por ejemplo, ahora hablando así de la universidad, hay asignaturas que deberían ser comunes, o sea, como asignaturas básicas. ¿Qué pasa? Que cultura de género, ética o cosas así básicas, que es solo de la carrera de enfermería o de carrera cristiana, así, ¿no? Es que yo considero que cualquier carrera necesita esas cosas que para mí son básicas, porque, ¿qué pasa? Un periodista no necesita eso, que es algo básico que... Sí, es que esa educación o formación en valores es esencial, porque si a ti no te aplican los valores, al final tú respondes desde lo puramente técnico contextual. Es decir, si yo enseño en medicina los síntomas de la violencia de género, y lo cuento, y digo las lesiones que hay, y no le hablo de igualdad o de perspectiva de género, cuando ellos se encuentren con la violencia de género con una mujer, pues no sabrán por qué la mujer dice, no, es que el otro día me pegó, pero ya lo he perdonado, lo quiero mucho, no vaya usted a mandar un parte, por favor. Y tú dices, es verdad, porque ya la ha perdonado. Sí. O un jurista o una jurista, cuando tenga que aplicar el Código Penal o hacer una defensa, no va a entender por qué la mujer no ha denunciado antes. ¿Qué es lo que primero que dice? Resulta que denuncia ahora, ¿no? Lleva 3 años de maltrato y denuncia ahora. Vamos, eso no hay quien se lo crea. Te lo dicen, incluso los jueces, los fiscales te dicen, si lleva, ahora resulta que ahora que se va a separar es cuando lo denuncia, ¿no? Y no es así, sino que ya no aguanta más y lo denuncia y se separa, no es que ahora que se va a separar lo denuncia. Entonces, al final no entienden las dinámicas y cómo la violencia te atrapa, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el género, ¿no?, debería ser totalmente transversal en todas las materias, porque en todas tiene un impacto. Mayor o menor, lo tiene. Y por lo tanto sería necesario, y por supuesto los valores éticos de toda disciplina a la hora de ejercer una profesión, pues son fundamentales. Yo es que creo una cosa que, por ejemplo, que damos muchas cosas por hecho con los hombres, porque, por ejemplo, una niña cuando va a salir a la calle, seguro que su madre le ha dicho 30 veces, ten cuidado, cuando estás andando sola, y a que nadie le ha dicho al hombre de no se pega. Claro. O, bueno, es que me suena tan raro decirlo porque es que en realidad no se hace. Y no lo educamos porque damos cosas por hecho y en realidad ese tema de violencia de género con ellos no se trata con nosotros, cuando en realidad las que somos las víctimas somos nosotras y el problema es de ellos. Claro, efectivamente, la clave está ahí, es decir, que a ti se te pone como responsable, y de hecho yo recuerdo, pues eso, y todavía se dice mucho, ¿no? Es decir, esto no son horas para una mujer, esto no son sitios para una mujer, ¿no? Entonces ya te ponen un límite, un toque de queda a ti mujer, pero no solo que te lo ponen para que no vayas, sino con la agravante de que si vas y superas el límite, tú estás asumiendo los riesgos. Pero tú lo asumes. Yo he visto aquí en Jaén
he estado más de 25 años de forense aquí, yo he visto violaciones, chicas de vuestra edad y más jóvenes que han sido violadas. No que le han tocado, que también, ¿no? Acoso, sino violadas en Jaén, en el centro de Jaén. Y al final, la lectura que se hacían es que ella ha hecho algo mal. Que porque iba sola a las 2 de la mañana, que tal y cual. Entonces, y eso lo oía entre los comentarios de gente del juzgado. Y la sensación de ella, al final, es la misma. Porque yo recuerdo un caso, una chica que había quedado hasta las 2, una discoteca que yo creo que ya no existe. Bueno, había quedado, le habían dado permiso hasta las 2. Y cuando llegan las 2, le dice a su amiga, estaba con una amiga, vámonos, que me voy. Bueno, vámonos, no. Y la amiga, ay, no seas tonta, tía, con lo bien que nos estamos pasando, que hay un ambientazo, que tal y cual. Vamos a quedarnos hasta las 2:30 y me voy yo contigo. Oh, es que mi padre, tal y cual. Venga, nos quedamos a las 2:30 y ya te vienes conmigo, así nos vamos a las 2 solos. Nos vamos juntas para allá. Y llega a las 2:30, venga, vámonos que ya son las 2:30. Y la otra, no, tía, que estamos esto súper bien, tal y cual, no, vámonos, tal. Y vámonos a las 3. Y ya esta se asusta porque el padre había hecho a las 2 y llega a las 2:30 y dice, no, yo me voy. Y se va. Y en el paseo de la estación, cogen 2, meten en un portal y la violan. Denuncia, tal y cual, tal, ¿no? Entonces, al final, ella hace la lectura para atrás y dice, si yo me hubiera ido a las 2, esto no me hubiera pasado. Entonces se siente culpable de la propia violencia que ha sufrido ella sin tener ella ninguna responsabilidad. A lo mejor se hubiera ido a las 2 y en vez de 2 había 4 y lo hubiera matado. No lo sabes. Pero eso no se piensa. Se piensa que habría sido siempre mejor, ¿no? Por esa culpa, eso es muy cultural. Y en las mujeres la culpa todavía pesa mucho más que en los hombres. Entonces, claro, gran parte del problema está en que la cultura está no solo basada en la normalidad de los hombres, sino incluso hasta bien vista. Tú viste los chicos estos de la manada, los chicos, los brutos estos, los bestias estos de la manada, es que presumían entre su grupo de las barbaridades que hacían. Y no eran cuestionados, y había un guardia civil y no sé qué más, había un soldado, ¿no? Estaban representando los valores. Pues no, son capaces de violar a una chica 5 bestias y encima todo presumir de ello. Pues efectivamente, hay que dirigirse mucho a los hombres, porque es la clave. ¿Tú ibas a preguntar algo? Ah, sí. Yo quería, realmente lo que ha dicho ella de educación en el colegio, yo pienso que también habría que educar a los padres. Porque ya hemos visto que, lo mismo ya en la encuesta, que hay machismo y hay violencia en los colegios, o sea, en los niños respecto a las niñas. Y eso lo hemos visto en casa. Claro, es que el machismo está en el aire, es como el amor, pero todavía más. El machismo es el aire y el amor es que está entre el machismo. Al final, en casa, esta mañana contaba yo una anécdota de 2 sobrinillos míos de 4 años. Estamos en la playa y, Tito, ¿quieres una pelota? Venga, a comprar una pelota de goma a los sobrinos, ¿no? Y voy a una tienda estas de playa que tienen cubitos, palas, de todas las cosas, ¿no? Y había una canasta grande llena de pelotas de goma. ¿Bob Esponja? No, Bob Esponja no me gusta. Al final, Mickey, bien, Mickey, pues yo sé que le gusta a Mickey. Mira, Mickey, bien, Mickey. Venga, uno para uno. Venga, otra de Mickey para el otro. Tienen que ser iguales, si no, entramos en conflicto. Pongo ahí, me meto en la canasta, nada, no había ninguna otra de Mickey. Entonces veo una, uy, Mickey, Minnie. Me hago un poco el despistado. Mira, otra de Mickey. Se la doy, del mismo color, solamente era el Mickey Minnie. La coge, ve que es Minnie y dice, no, esta es de niña. Con 4 años. Y son mis sobrinos, y conozco a sus padres, y por lo tanto sé que no son machistas. Si lo llego a ver y no sé quién son, digo, anda, que la familia esta. Pero como sé quién son, digo, ostras, ¿qué tiene el aire que ya a esas edades discrimina? Y hay estudios que lo dicen, no solo mis sobrinos, aunque vivan en Úbeda. Eso siempre sería una justificación, ¿no? De broma, broma. Los estudios dicen que ya desde 3-4 años empiezan a diferenciar y a rechazar lo femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente el hecho, y además en estos temas, lo que tú puedas transmitirle en el aula tiene un impacto mínimo respecto a lo que luego vivan, no solo en sus casas, sino en los juegos, en la tele, en la publicidad, en las películas, en las series, todo es machismo, ¿no? Y no lo ven. Es decir, yo el año pasado ¿sabéis la película esta, El Escuadrón Suicida, no? Muy querida, muy esperada, muy demandada.
mis hijos decían eso. Yo tengo 2 hijos, uno de 21 tenía y 17 o 16 tenía en aquel momento. Total, ya en verano, agosto, estamos en la playa, papá, vamos a ver la peli esta, que es un peliculón, que sale Joker, que sale no sé quién. Vale, venga, vámonos al cine. Vamos al cine y tal, termina la película, oh, qué chulo, tal. Papá, ¿qué te ha parecido la película? Y digo yo, machista. ¡Ah! Ya estás tú viendo fantasmas por todos lados, ¿qué tal? Tú siempre ves machismo. Y digo, bueno, da igual. Y llego a casa y escribo un post de mi blog de autopsia, y lo llamé El Escuadrón Machista. Lo escribo, lo publico tal cual, y lo subo tal, y se lo doy a ellos. Mira, empiezan, pues sí, la verdad que... Y entonces lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos la normalidad no es una cuestión criticable, porque forma parte de su normalidad. Forma parte de lo que ellos ven, que son las chicas, que son los chicos, que son los superhéroes, y que son los buenos y que son los malos. Entonces, hasta que tú no introduzcas esa conciencia crítica, ese pensamiento crítico, ellos no van a delimitar eso. Entonces, más que prohibir, que muchas veces, no, hay que prohibir que no se haga... No. Si eso funcionaría lo que funcionaría, evidentemente no hay que dejar cualquier cosa, pero sí introducir la capacidad crítica, ¿no? El cuestionamiento crítico de eso, porque al final eso es lo que te genera una conciencia de la realidad y de relacionar unas cosas con otras, ¿no? Entonces, eso sí, se tiene que conseguir en casa, en la cultura, en el colegio, y hacerlo con continuidad, no solo una vez al año, ¿no? Porque aquí llega 8 de marzo, llega 25 de noviembre y se hacen actividades, pero después el resto del año no se hace nada. Y eso es como si quisiéramos aprender a leer el día del libro. Llega el 22 de abril, vamos a leer. En un lugar de La Mancha, bueno, ya, se acaba el día. El año que viene volvemos a leer. Así no aprenderíamos a leer nunca. Aunque el libro sea muy bueno, que sea el Quijote, da igual. No aprenderíamos a leer. Entonces queremos hacer cosas muy buenas 2 días al año. Y eso no funciona para generar esa conciencia crítica. Que, eso fue, pues debería ser a principios de los 90 o finales de los 80. Nos vamos a hacer una semana y media a la feria. Ah, sí, no me he enterado. Sí, claro, una chica en la feria. Anda. Una Erasmus. No, la Erasmus tienen un nivel de acoso. Y alguien me dijo, o sea, lo leí, me impactó, lo comenté. No sé qué, el primer día ya eran unas chicas, ¿verdad? El último día de feria me lo justificaba. Buah, si va borracha, si es que encima ya eran pareja. Digo, ¿qué? Como si es su marido, que la ha violado. Claro. Hay testigos y todo, que la ayudaron a ella. Si la ha violado, la ha violado. Claro, no, y además esto de las extranjeras, que tal igual. Sí. No, es terrible, terrible. Yo no me he enterado porque estaba en Argentina y en Ecuador, llegué el martes. No he estado en la feria aquí, pero no, lo buscaré, pues no lo sabía. Pero sí es terrible que suceda y es terrible la reacción. Claro. Como si... Claro, pero, y luego tú aseguras que todo lo que se cuenta, la mitad es mentira. Porque yo cuando he tenido casos de eso y de otro tipo, ¿no? Que conocen los casos porque estás analizándolos como forense, lo que sale no te parece en nada. En nada. Porque son cosas que la gente comenta y que a lo mejor el periodista no tiene acceso a la información oficial y van contando lo que van diciendo. Entonces eso no es siempre así. Que porque el feminismo se llama feminismo y se quiere la igualdad y no se llama desigualdismo, o sea, igualdismo, pero igualdad, se quiere la igualdad. Desigualdad o disolvente de la desigualdad. No, porque nace de la crítica que hacen las mujeres hacia la construcción cultural que las discrimina. Entonces es, digamos, la aportación de las mujeres, la visión de las mujeres frente a la construcción cultural. Entonces es como la aportación de las mujeres a esa visión crítica, a ese pensamiento crítico, para transformarlo y para que se incorporen ellas, porque no es una desigualdad en abstracto, es una desigualdad construida por hombres discriminando a las mujeres y que por lo tanto se refuerza sobre esa situación de hombre dominador, controlador, sometedor de las mujeres y dejándola a ella en un lugar secundario. Entonces yo creo que es un hombre en sentido proactivo, ¿no? Yo desde mi visión aporto mi visión crítica y la reivindico en la solución en esa igualdad entre hombres y mujeres. Sí, yo creo que es un nombre muy correcto.
en el sentido de que es de donde parte la situación. Es que me gusta la idea que tiene, pero claro, luego dice, es que quiere igualdad, pues sí, pero que sea igualdad, pues será más bien igualdismo, ¿no? No sé. No, porque no es una igualdad, no es un igualitarismo. Es que hay una cosa es la igualdad y otra cosa es el igualitarismo. El igualitarismo sería hombres y mujeres en términos formales al mismo nivel, con las mismas oportunidades, con las mismas cosas. Pero eso sería una situación que no tendría en cuenta de dónde viene la situación de desigualdad que ya hay, que es construida culturalmente bajo la normalidad, no bajo la imposición de ciertas pautas, sino la normalidad, la que te hace que, bueno, vosotros tenéis una edad que todavía no habéis sufrido la desigualdad más allá del acoso, ese tipo de cosas. Cuando empecéis a trabajar os vais a dar cuenta. Ahí es cuando te van a decir, y tienes novio, y te vas a casar, y vas a tener hijos, y mil cosas más. O no te lo preguntan directamente, pero toman decisiones, ¿no? Entonces, el igualitarismo, o el igualismo, el igualdarismo, sería eso, pero sería una cosa sin sentido, porque no se pararía a entender las causas y las circunstancias que han dado lugar a eso. Y por lo tanto, aunque se corrigiera al poco tiempo, se volvería a producir una desigualdad porque las circunstancias culturales que han dado lugar a esa desigualdad estarían presentes. Entonces, la igualdad hace falta que sea, hay como es decir, la libertad, la justicia son elementos que están integrados en el ser humano. Y esos valores no los hemos aprendido en la facultad. Es decir, desde el Neolítico, desde el siglo I, desde el siglo XVII la gente ha querido sentir la libertad, ha luchado por la justicia, ha luchado por la dignidad y ha ido luchando por la igualdad, con la gran dificultad de que la propia normalidad y cultura e identidad escondían la desigualdad como parte de la organización de esa sociedad. Entonces, ¿por qué se hemos luchado contra dictaduras, contra el peso de las estirpes, contra el racismo, contra todas las situaciones de injusticia y la hemos ido superando en la medida de lo posible, ¿no? Pues porque son ideales de justicia, de libertad, que están dentro del ser humano, que forman parte de su capacidad de razonar, de reflexionar, de abstraerse, de imaginar y de pensar. Entonces la igualdad forma parte de todo ese principio. Eso es algo que está innato en nuestra condición humana. Y hemos tardado un poco más, pero lo estamos cuestionando desde que el feminismo ha introducido esa visión crítica. Y a pesar, tú fíjate, lo incoherente del machismo, que a pesar de que todo lo que el feminismo ha propuesto desde el principio, desde hace 2 siglos prácticamente, todo lo que ha permitido, la igualdad, la incorporación de las mujeres, el control de la fertilidad, el voto de las mujeres, la participación, todo lo que se ha incorporado, propuesto por el feminismo, se ha demostrado positivo. Y una sola cosa que el feminismo haya propuesto y que haya sido negativo. De todo lo que tenemos de experiencia ya contrastada. En cambio, todo lo que propone de nuevo se ve como negativo. Cuando la misma experiencia dice, si todo lo que ha hecho lo ha hecho bien, sigamos con lo que ha hecho. Claro, sí, es coherencia. Pero ni a pesar de todo lo que ha hecho, no solo ha conseguido las mujeres estén en una situación más digna, más respetable, más justa, sino que la sociedad en sí ha mejorado, pues se sigue cuestionando el feminismo. Porque quien lo cuestiona es el machismo. Es el que no quiere perder los privilegios que tiene desde su desigualdad. Por eso tiene que llamarse feminismo y por eso no hay que temerle al nombre feminismo ni a lo que pide el feminismo. Porque la igualdad es la consecución más inmediata, pero como valor integrado al resto. Es decir, la igualdad era mismo lo más deficitario, pero la libertad será distinta con la igualdad, la dignidad será distinta con la igualdad, el mundo será distinto con la igualdad, porque vamos a aportar lo que las mujeres ya sentís y vivís de una manera diferente a lo que sentimos los hombres. Y necesitamos vuestra visión para ser mejores como sociedad y como personas, porque fijaros que estáis defendiendo valores como el altruismo, el optimismo, el compromiso, la buena amistad, que es muy importante para vosotras y que para los hombres no lo es tanto. Lo es, pero no tanto. Luego, eso es lo que tenemos que incorporar. Eso es lo que quiere que se incorpore el feminismo. No solo que haya 2 mujeres y 2 hombres. Eso está bien. Pero que se incorpore lo que las mujeres tenéis y no solo que se adopte, que es otra de las trampas. Una de las trampas del machismo es tomar como modelo de éxito el modelo masculino. Entonces, ¿qué es ser un buen juez? Pues lo que los hombres son, los jueces hombres. ¿Qué es ser un buen político, una buena política? Comportarse como un buen político. ¿Qué es ser un buen médico? Pues comportarse como una buena médica, comportarse como un buen médico. Entonces, asumir el modelo masculino como modelo de reconocimiento. Y eso es una trampa, porque al final es reforzar el modelo masculino realizado por mujeres.
Entonces, por eso necesitamos el feminismo que rompa con el modelo masculino, no que reproduzca el modelo masculino, porque si no, para eso no necesitamos a nadie nuevo, ya lo tenemos de toda la vida. ¿Vale? 8:30, cerveza. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido útil y en cualquier caso esto no termina aquí, esto es la primera fase. Cualquier cosa que necesitéis me podéis localizar en la Facultad de Medicina o por aquí, por Jaén, pero bueno, en la Facultad de Medicina, en Medicina Legal, allí estoy para cualquier cosa que necesitéis. ¿De acuerdo? Muchas gracias.